Y es cuando empiezas a descubrir que ni siquiera la propia Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre tiene toda la información bien clasificada. Pero el Banco de España era como, madre mía, o sea, me siento vigilado. Estos catálogos tienen información errónea, los primeros billetes bancarios de España. Por un lado, se conoce que existía papel moneda, o mejor dicho, corteza moneda, en la China de Marco Polo. Porque la fábrica de papel de Burgos ahora mismo es uno de los fabricantes de papel moneda más grandes del mundo. Estamos hablando de un libro que lo que busca es enseñar al novato. Pues la marca de agua es un invento que es una medida de seguridad desde hace muchísimos años y que curiosamente el dólar no ha adoptado hasta hace nada. Bueno, pues viva la numismática y el coleccionismo de monedas. Bienvenidos un fin de semana más a Bolska Numis, donde mano a mano vamos a completando el puzzle numismático y esta vez también otafílico. Aprenderemos los rudimentos básicos para desenvolvernos un poco mejor en el mundo del billete. Lo haremos con la guía de un experto brutal, ¿vale? O sea, uno de los mejores expertos que he podido conseguir en esto, que es José Antonio Castellanos. Así que bueno, primero de todo vamos a conocer al invitado que tenemos para este fin de semana. ¿Quién es José Antonio Castellanos? A ver, cuéntanos quién eres tú y quién eres tú en relación con la numismática, ¿vale? Y, por supuesto, la relación con este mundo de la numismática y, sobre todo, de la notofilia. Bueno, pues hola a todos, yo soy José Antonio. Eh, Empecé con el tema de monedas cuando era niño, como todos. Te dejan unos recuerdos de viajes y empiezas a ver que eso es interesante, es curioso. Y bueno, pues como la mayoría, pues vas cogiendo lo que puedes. No estás centrado con 7 8 años y con 12 14 tampoco. Entonces, fui evolucionando de manera caótica como todo el mundo, ampliando sobre todo moneda internacional, moneda circulante o reciente y cutre y barata. Y en moneda española, pues hacía pues eso, franquismo, Juan Carlos y lo que me iba encontrando. La cosa más curiosa es que conseguimos, mi cuñado y yo, un saco de pesetas de Franco, una cosa así, Ujú. y nos pusimos a cotillear, a encontrar todas las estrellas posibles. Claro, evidentemente, monedas en BC, pero bueno, pues te entretienes. Con el paso del tiempo me llamó un poquito más la atención pues el tema de la moneda romana, por ejemplo. Y Ujú. empecé con cobres y iba ahorrando ahí mis 500 pesetas, 1000 pesetas, no sé qué, hasta que me pude comprar un denario. Y ese denario para mí se convirtió pues en mi joya. Un denario, no sé si fueron con 14 15 16 años. Era, jo, qué maravilla, ¿no? Me encontré con un comerciante súper majo que me orientó muchísimo, que lo que me dijo es una cosa que a mí se me quedó muy grabada. Y es, cómprate tal libro. Primero cómprate tal libro, léelo, estúdialo y después vienes a hablar conmigo y compras. No compres sin saber. Y para mí eso creo que es una de las máximas que ha guiado siempre un poco mi manera de coleccionar y es uno de los principales consejos que yo doy a la gente. No puedes coleccionar nada sin saber nada de ese tema. O sea, otra cosa es que Mm. sepas poco, mucho o muchísimo, pero tienes que leer, tienes que aprender y tienes que ser prudente. Y a mí eso se me quedó muy grabado. ¿Qué pasó? Pues que con el paso del tiempo empiezas a trabajar, no tienes tanto tiempo, empiezas a viajar, sigues coleccionando moneda porque vas de viaje. Y bueno, yo circunstancialmente estuve viviendo en Rusia durante casi 3 años. Y cuando estaba ahí viajaba muchísimo y cuando me volví a España me traía literalmente kilos y kilos de monedas. Claro, imagínate la mochila. Eso era un coñazo. Pues fue un chip en ese momento, cuando estaba en Rusia, de repente dije, es que todos los álbumes estos se me estropean las hojas, me dejo las uñas, que sí, que me mola un montón, pero mira este billete qué ligerito y qué poco pesa. Y en ese momento coincidió, entre mis muchas aficiones, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la música, me gusta mucho la literatura, y en ese momento yo estaba muy obsesionado con la fotografía. Me compré una buena cámara y empecé a hacer fotos en mis viajes y vendía algunas fotos. Y con ese dinero que conseguí me dediqué a comprar billetes baratos. Pues vamos a empezar una colección de billetes y me conseguí mi primer álbum de billete extranjero, chorradas de 1 euro, 2 euros, 5 euros, cosas así. Ujú. Y me moló muchísimo, me encantó. Dije, joder, es que esto es muy chulo. Porque Ujú. además, claro, te enfrentabas a que comprar denarios, 60 80 100 euros, comprar billetes de 1 2 5 euros te daba para más. Claro, un buen, perdona que te interrumpa,
Claro, un denario decente, bueno, ya estamos hablando de época de pesetas, ¿no? Tú imagino que eres de Sí, mi quinta, cuarenta y tantos, ¿no? sí, sí. Pues es claro, estamos hablando de pesetas y entonces no existía todo lo que existe ahora, todas estas clases de subastas. Bueno, sí que No, existían, sí, pero no es que no tenías pero no conocimiento, a no, nivel no sabías que claro. existía. Claro, entonces pillar un denario a precio fijo, tal, pues decías, ostras, algo medio decente, ¿no? Porque ya Claro, sabemos que no, o sea, hay chatarra. estoy hablando de un Caracalla con una grieta, muy bonito, eso sí, o sea, a nivel de lo que es la acuñación, Ujú, pues una MBC más, en un lado un poco menos, otro lado más cerca una MBC menos, una cosa así, y me costó unas 10.000 pesetas. ujú, Los severos siguen costando alrededor de ahí. Entre 60 y 120 se mueven muchas veces en esas calidades, ¿no? Y claro, ya no te hablo de cosas mucho más trascendentes de 200 años antes, ¿no? ujú, Pero el caso es que a mí me llamó la atención que era muy bonito, muy sencillo, ¿no? Y pues me gusta. Y claro, en ese momento yo no tenía billetes españoles. Y de repente me acordé que mi abuela me había dejado dos billetes de mierda, ujú, ujú, poblados, hechos polvo, 50 pesetas de 1928, Velázquez, y 100 pesetas de 1970 de Falla. ujú, Pero cochambrosos no, o sea, trapos. Y dije, bueno, pues lo voy a poner. Y empecé a buscar, digo, vamos a los billetes españoles lo que cuestan. Y claro, empiezas a ver una variedad de precios. Y ahí es cuando me empezó a picar la curiosidad, ¿no? Decir, a sí, ver, de qué ¿por depende qué? esto? Sí, sí. ¿Por qué Mm, tanta variedad en un mismo billete, en mm, eBay o en otra tienda, en un sitio? En uno me quieren cobrar 5, en otro 2, en otro 10. Hombre, digo, coño, de 2, 5, 10 hay mucha diferencia. Me puedo comprar varios o me puedo comprar uno, ¿no? Y es cuando empiezas a leer. Y ahí fui a dar con Imperio Numismático. ujú, Yo empecé en Imperio Numismático con moneda romana, leyendo, aprendiendo en tesorillo.com y cosas así, ujú, a, a leer la moneda romana y a ayudar a la gente con lo que yo sabía. Y de repente, pues empecé a dar con gente como Nacho o como Javi, que son moderadores allí, ujú. y empecé a aprender de billetes. Y me puse a buscar. Y en ese momento que me puse a buscar es cuando salta la chispa, ¿no? Porque dices, ostras, en moneda romana o lo que sea, hay mucha, mucha literatura. Que si el RIC, que si un catálogo de Cayón, que si el de Castán, que si el de los hermanos Pepito, que no sé quién. Hay muchas cosas. Es un mundo amplísimo también, con lo cual también hay muchísimas cosas no escritas. Ujú, Pero en el mundo del billete yo lo que descubrí es que no había una mierda. O sea, sí, había el catálogo de desfile en ese momento, el afilado, y yo en ese momento no conocía más. Había alguno más, pero yo no los conocía. Y bueno, pues lo que haces es como todos, pues te compras un catálogo, empiezas a investigar. Encontré también Colnect, empecé a mirar ahí que podía registrar mis cosas. ujú. Y en ese momento, pues te das cuenta de que, bueno, De que hay un no hay muy, agujero, ¿no? Hay un de que hay un agujero ahí. agujero. O sea, Ujú, los catálogos te cubren 4 datos y de esos 4 datos, 3 están mal. Y dices, bueno, pues esto no me sirve de mucho, ¿no? Entonces empiezo a encontrar información en Imperio Numismático y me dediqué a anotar esas cosas. Es decir, pues, ¿qué me cuesta a mí hacer una separada de una página? Lo meto dentro de mi catálogo y así pues tengo un poco más de información. Y ujú, poco a poco empecé a acumular información hasta llegar a niveles brutales, de lo que hablaremos ya más tarde. ujú, ujú, En ese camino es cuando yo me empecé, entre comillas, a viciar con los billetes españoles, porque empecé a descubrir que había muchísimas cosas que yo no conocía. ujú, Y ya te surge la duda, ¿la gente lo conoce o no lo conoce? Empiezas a hablar con los diferentes coleccionistas en ese foro y descubres que la gente no conoce muchas cosas. La gente está muy obsesionada con el precio, la gente está muy obsesionada con compro barato, vendo caro, soy más listo que tú, pero la gente no sabía, en general, cómo se hacen las ujú, cosas, por qué se hacían las cosas ujú. y qué variedad había de Vale, o cosas. sea, tú estabas más centrado en la historia de la moneda, ¿no? La historia monetaria, en este caso el billete, y no Sí, tanto en lo que es el valor de mercado, que también, o sea, todo sí, entra dentro, ¿no? Pero a ti te interesaba, pues, desentrañar, pues, lo que sé, cuántos se fabricaron, por qué se hicieron, por qué está este tipo, por qué esto es así, por qué esto es así, y luego la evolución, porque luego no sé qué, o sea, ese tipo de cosas. y sobre todo porque cuando yo veía los catálogos me encontraba información incompleta. O sea, en algún billete tenías, se había hecho una tirada de tanto y está grabado por tal proceso y lo había hecho fulanito, que son los tres datos más básicos de un billete, ¿no? En lo que se refiere un poco a la parte técnica. Y había otro en el que no ponía eso. Y en otro ponía unas dimensiones y en otro catálogo ponía otras dimensiones. Digo, a ver, ¿cómo es posible que un mismo billete tenga dos dimensiones diferentes? Y sin embargo, en el billete anterior ponía lo mismo. Entonces empiezas a entender que la gente pone cosas copiando, sin entender, sin comprender por qué.
Y a mí me llamó mucho la atención que la gente no cuestionaba eso. Y yo por eso empecé a apuntarlo, ¿no? Por otra parte, empecé a comprar billetes baratos, empiezas a equivocarte como todo el mundo. Ujú, Y es cuando empiezas a descubrir, por ejemplo, el mundo de las casas de subastas. Cuando descubres las casas de subastas, pues se te abre un mundo distinto, porque ya no solamente es el tema del precio, es el tema de la competitividad, es el tema de que ves cosas que no has visto nunca, claro. piezas nuevas. Y también el ojo se va haciendo. Exacto. Ujú, Vas viendo cosas y vas tomando tu opinión acerca de si tal casa de subastas es mejor, peor, más fiable, más cara, más barata. Bueno, ujú, ideas que todos tenemos en la cabeza y que son bastante discutibles en general porque no hay una verdad absoluta sobre eso, ¿no? En ese sentido, cuando empecé a hacer mi colección, claro, yo tenía unos límites muy claros. No sé lo que puedo abarcar, pero tengo muy claro lo que no puedo abarcar. O sea, todo lo que es el siglo XIX es carísimo, principios del siglo XX es carísimo. Bueno, pues me voy a centrar en lo de todo el mundo. ujú, 1925, 1992, y luego ya iré viendo si tiene sentido o no. Y me acuerdo que empezaba a contactar con compradores y vendedores en Wallapop. Y me encontré gente que luego vas descubriendo, pues que eran un poquito engañadores, que era gente que no era muy de fiar, y otros que eran muy majos ujú, y que te explicaban cosas y te decían, mira, oye, es que esto proviene de un lote que compró una subasta. Ah, mira, una subasta. ujú, Y claro, yo me gastaba 5 euros, 20 euros, cosas así, no me iba más. Cuando de repente salta esa chispa, te das cuenta de que esa gente tiene un negocio, de que están intentando ganar dinero contigo, pero que no tienen ni puñetera idea de lo que valen las cosas, ni de para qué sirven. Y he tenido discusiones con algunos bastante extrañas, ¿no? O sea, en plan de, no, esto es esto, no, no, esto no es ujú. esto. Oye, una pregunta. El tema de los billetes, tú has dicho que empezaste en Imperio Numismático, ¿no? Porque claro, al principio cuando no sabes, a ver, en mi caso me gusta mucho la historia antigua, entonces yo ya empecé por un poco la historia, ¿no? Pero en el caso de los billetes, porque tú dices Imperio Numismático, la fuente primigenia me imagino que será los archivos del gobierno, ¿no? Los archivos estatales, o sea, No exactamente, ¿dónde están no las exactamente. fuentes? En ese momento, fundamentalmente hablamos bueno, si me permites, los saco de aquí, que los tengo un momentito aquí, Ujú, ujú, de una serie de catálogos que yo en ese momento no conocía del todo. Conocí este catálogo más tarde, ujú, el de, el de, el de Allentorn, que es un clásico, eh, fotos en blanco y negro, información muy parcial. Y luego descubrí que existía un tocho que era la Filabo. ujú, Claro, alucinas, lleno de fotos, lleno de información, artículos. Uf, para mí fue una maravilla. Y luego yo empecé, pues como todos, con el catálogo Edific. ujú. En ese momento yo me compré el rojo, ahora mismo tengo todos, porque he hecho colección de catálogos de Edific también, aunque te una Es tontería. que los coleccionistas lo que tienen. Somos muy raros. Y claro, aquí ya empiezas a ver que hay muchas más cosas más prácticas, Mm, pero menos información que en el otro. Entonces, para mí esto era mi fuente básica, hasta que descubrí que había errores. Y en ese momento es cuando te pones a investigar, es el momento cuando te pones a buscar. ujú, 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 Encontré en ese momento mi mayor fuente de información, que fueron los artículos publicados en diversas webs, que algunas que ya no existen, por Ramón Cobo. Ramón Cobo es probablemente pues, el mayor gurú que ha tenido España en notafilia. Y esos artículos siempre han sido como muy fuera de lo normal, ¿no? Muchos puntos de vista, muchos enfoques, nada que ver con un catálogo. ¿Cómo coleccionar esto? Las obligaciones de tal tipo, las falsificaciones de lo otro. Muchos puntos de vista sí. y me gustó Mm, muchísimo. mm, De nuevo lo mismo, empecé a apuntar. Para mí uno de los puntos de inflexión aquí fueron el tema de las series, porque los catálogos ponen una cosa y yo veía que en Imperio la gente hablaba de otras cosas. El tema de las series, para el que no conozca, el número de serie de los billetes es único, es una de las grandes diferencias con una moneda. ujú, Eh, Empieza normalmente sin letras, luego con letras, número letra, etcétera. Es una matrícula que es única y que te da la información básica de cuántos se han emitido. Y claro, que tú te encuentres que en los catálogos pone una cosa y que la gente dice, no, el catálogo está mal, y me encuentro un artículo de Ramón contradiciendo un montón de cosas de los catálogos, ya, yo me voy a fiar de Ramón, que lo ha ujú, investigado. ujú, Y empecé a buscar más cosas sobre él hasta que pude directamente contactarle. mm, Y en ese momento fue
Pues cuando me volví loco, porque empecé a escribir, a escribir, a escribir. Empecé a acumular y acumular, acumular información. Y cuando tenía 50 páginas de notas, y bueno, pues vamos a ponerlas un poco en orden, ¿no? Y cuando llegué a 100 páginas, dije, bueno, joya, 100 páginas, esto a lo mejor hasta lo puedo publicar. Pero claro, ya que son 100 páginas con esto, pues vamos a añadir un poquito más de aquí, un poquito más de acá, un poquito más de allá. De repente me encontré que tenía 500 páginas escritas. Digo, me estoy volviendo loco. Luego, de repente, 1000 páginas en DIN A4. Bueno, ya 1000 páginas en DIN A4 ya voy a pensarlo. Esto hay que dividirlo, voy a cambiar los tamaños. Claro, al cambiar y condensar se te expanden las páginas. Bueno, al final, el resultado, Ujú. Sí, sí, 7 libros, digamos 2200 que páginas y una puñetera locura. claro, esas notas se han convertido en un libro. No has dicho, voy a hacer una enciclopedia, ¿no? O sea, tú has dicho, vamos a recopilar información tal, y al final te viste con tantos datos, con un material de alguna manera también, en cierta manera, original, o sea, es divulgativo. También habrá Inicialmente no lo era, ¿eh? Inicialmente no lo era. Inicialmente la idea era simplemente compilar información que estaba en Imperio, información que ponía Ramón en los artículos, información que ponían otros autores Ujú, y alguna cosa que ya había investigado por mi cuenta muy poquito, y diciendo, bueno, pues oye, un ujú, montón de paginitas y de repente me di cuenta que podía hacer más, ujú, ujú, podía ir más allá. Y el ir más allá fue empezar a contactar con la Fábrica de la Moneda. Es decir, mira, tengo este proyecto, tengo esto y tenemos un amigo en común que es Ramón. Me ujú, presentaron a la persona y yo estaba ahí en el museo, en los archivos, dentro de la Fábrica de Moneda un montón de veces, cotilleando, navegando. Me han ujú, enseñado cosas que no tienen en el museo, que son maravillas. ujú, Y es cuando empiezas a descubrir que ni siquiera la propia Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre tiene toda la información bien clasificada. Tienen cosas y no tienen otras cosas. Y por poner un ejemplo que es un dato muy interesante de cara a cualquier coleccionista de billetes, la Fábrica de la Moneda, eh, tanto en moneda como en billete, empieza su historia documentada alrededor de 1943-1945. Desde finales del 19 a 1940 y pico tiene muy poquita cosa. Se ujú. perdió en la guerra, se tiraba. No es, hay que pensar una cosa muy importante, tanto en la fabricación de moneda como en la fabricación de billetes, como en la fabricación de sellos. Estamos hablando de empresas. Y las empresas no tienden a guardar la información. Una empresa hoy en día, de lo que sea, una compañía de seguros, un concesionario de coches o una empresa de software, guarda las cosas según lo que le dice la ley. Que tengo que guardarlo 2 años, 5 años, 10 o 11, Sí, sí, sí. Ujú, después lo tiro. Entonces, ujú, una cosa excepcional desde el punto de vista histórico, económico, mercantil, industrial, llámalo como quieras, es que una empresa como la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre guarde por lo menos 80 años de historia. Y en algunas cosas 100, 120. Lo mismo pasa con el Banco de España. Empecé a contactar con el Banco de España ya con temor, porque bueno, he conseguido lo del la Fábrica de la Moneda, conseguir que me haga caso el Banco de España puede ser increíble. Y me atendieron con muchísimo cariño en el Banco de España. Entré, ujú, es cierto que los dos sitios son sitios de alta seguridad, pero lo del Banco de España era como, madre mía, o sea, me siento vigilado, me siento vigilado. Y me dicen, bueno, ¿qué quieres? Bueno, pues yo tengo este proyecto y tengo esta intención y tal y cual. Me miraron con cara diciendo, ujú. este es un poco chalao, ¿no? Pues claro, entre otras cosas, el Archivo General del Banco de España, el Archivo Histórico, perdón, una de sus funciones es escribir libros y artículos. Ellos se dedican a investigar. Y era como, para eso estamos nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres ver? Digo, no sé, un poco de todo. Y me suelta la archivera. ¿Cómo te voy a enseñar todo si tenemos 34 kilómetros lineales de estanterías? Dime qué quieres. Digo, es que no sé, 34 kilómetros yo no me lo puedo recorrer. O sea, no sé. Bueno, pues aquí tienes un pequeño índice. Empiezo a mirar el índice y digo, "Uf, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me Mm, interesa, me interesa, me mm. interesa". Te vuelves loco, te vuelves absolutamente Y loco. en el Entonces, Banco de España había agujeros que no estaban en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. en parte es complementario, pero Ujú, es un puzzle, es un puzzle. O ujú, sea, voy a poner, ujú, voy a poner un ejemplo muy concreto. Los billetes tienen una cosa que se llama orla, ¿vale? Que es todo el ujú, borde, por lo menos hasta 1979, tienen ujú. orla. Que es este borde que no sé si apreciáis, que tiene un diseño como geométrico, ¿vale? Que se llama Sí. guillón. Ujú, Eso se hace con una máquina especial, ¿vale? Esa máquina especial, en particular, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, tenía dos modelos. Uno que habían comprado hace muchos años,
con unas limitaciones. La principal limitación es que hacía diseños simétricos. Ujú, Y luego otra máquina, que era una CAMP, con diseños asimétricos. Para que os hagáis una idea, desde el punto de vista más común, estos diseños que veis aquí, ujú, que se llaman guíos, en sí, realidad los podéis asemejar a un espirógrafo. Es un simple espirógrafo que hemos jugado todos de pequeño con las ruedecitas dentadas y el sí, bolígrafo sí, haciendo dibujitos. Eso es sí, un sí. dibujo guillos. Lo que pasa es que hacerlo con una máquina que te graba una plancha de acero es distinto. Y además que tienes que controlar todos los parámetros. Esto es una máquina Ujú, pues, que mide, no sé, creo que son como 3 metros por metro y medio, casi 2 metros, y 1,5 metros largo de alto. Y esa máquina es muy especial. Entonces, la tiene, por ejemplo, el Museo de la Fábrica de la Moneda en medio de la sala de máquinas. Es una de las máquinas principales. De eso el Banco de España no tiene nada. Del Banco de España lo que tiene son los pedidos, son la documentación de intercambiada, pero no en todos los casos. Pero, ujú, por ejemplo, para encontrar información sobre esa máquina, me puse en contacto, y esto ya es de esas cosas frikis que dices, bueno, pues ¿por qué no? Me encuentro un foro por ahí con un post de hace 15 años, con un correo, digo, voy a escribir. El vicepresidente de la Asociación de Torneros Fresadores de Inglaterra. ujú. Y le escribo, le Te digo, fuiste, cogiste el avión. Bueno, no, no, el avión no, pero pero alucinante, porque dices un sí, correo de sí, hace sí. 15 años y una cosa rarísima, a ver si me contesta. Y me contesta al día siguiente. Mm, Ah, pues sí, qué chulo. Pues está muy bien, porque efectivamente resulta que esa máquina que tiene la Fábrica de la Moneda es muy especial. Digo, ¿por qué? mm, No, porque yo tengo todos los libros de contabilidad de esa empresa y tengo información que no tiene la Fábrica de la Moneda. anda, ya Digo, está, más ostras, puzzle. otro puzzle. Otro puzzle muy típico. En todos los catálogos podemos ver en cualquiera de los billetes, bueno, cualquiera no, miento, en cualquiera de los más modernos, me estoy yendo muy atrás y ahí Mm, justamente es donde no hay información, una parte descriptiva del billete, muy básica. Lo que comentaba antes, tirada, dimensiones, ujú, ujú, método de impresión y quién es el grabador o el diseñador. Estos catálogos tienen información errónea en ese sentido. Está basado todo en un libro que tengo aquí atrás, diferentes ediciones, pero este, digamos, fue la última edición que hubo, ujú, que es el libro de los billetes del Banco de España. Esto es una especie de Biblia de los billetes porque es de donde sale toda la información de los catálogos. Pero es ujú. que este libro, a mí me confesaron en el Banco de España que lo había hecho el grabador jefe de memoria. No había consultado archivos. Se había basado en su Bueno, propia memoria y en 4 datos que tenía por ahí. sí, 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 sí. Te puedes imaginar que hacer un libro. Era un portento, pero claro, errores por Claro, no, doquier, el tío, claro. el tío era un genio. O sea, el Mm, tío como diseñador y mm, como, mejor dicho, como grabador era maravilloso. mm, Pero tú no tienes por qué poder acordarte de todo. En algunos casos tenían documentación, en otros el tío miraba técnicamente, podía controlar cosas, mm, pero se equivocó en muchísima información. Y todo eso se ha ido replicando en todos los catálogos, incluso en los últimos. O sea, el último edificio sigue teniendo un montón de errores en ese sentido. ujú, Y, y en ese punto en concreto, pues fui a dar con otra gran sorpresa. Y es que había un numismático en Estados Unidos que se había dedicado a estudiar los archivos de algunas imprentas y había hecho una especie de compilación de biografías de autores, anda. de grabadores y de Mm, artistas, ¿no? ujú, Que no sé si la tengo por ahí, porque estoy remodelando esto. Creo que no la he traído por aquí todavía. Bueno, ujú, el caso es que había publicado 2 libros. Em, Esos 2 libros, uno era dedicado a grabadores americanos y otro era a grabadores extranjeros. Conseguirlos fue misión imposible, porque era una cosa que se había publicado hacía 25 años o 20 años y, como siempre, los vendedores de libros antiguos pues te lo quieren vender a 500 euros. Mira, pues yo 500 euros ujú, en un libro no lo voy a gastar. ujú. Y el caso es que, de nuevo lo mismo, encontré el correo de esa persona y dije, pues le escribo, y me contesta. Y no solamente me contesta, sino que le digo, mira, quiero comprarte tus libros, pero no soy capaz de encontrarlos. Me dice, bueno, de uno te lo puedo vender yo, del otro no tengo copias. Digo, bueno, pues mándame el segundo. Ya está, Ujú, mándame ujú. ese. Me lo vendió, me lo mandó, me tocó pagar aduanas, me tocó pagar... Bueno, lo que Me sí, salió el ya, sí. libro el doble de lo que costaba. Y digo, bueno, pero es que del otro había un montón de información que creo que era interesante. Ah, no te preocupes, te mando fotocopias. Ah, Digo, qué majo eres, tío. Y estuve intercambiando con él información para construir todo lo que estaba mm, haciendo durante años. Y sigo teniendo contacto con él. Es una persona que debe andar ya por los 93, 94 ujú, años. ujú.
y que luego te vas enterando de cosas como que había sido el presidente de la Asociación Numismática Estadounidense, o sea, un don nadie, vamos, Sí, 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 sí. y músico, bueno, una Mm, maravilla de mm, persona. Y fue otro punto de inflexión en el que empiezas a descubrir que aquí hay muchas cosas que están mal. Y empecé a querer corregirlo. Entonces ya tenía otro capítulo más que quería añadir. Otro capítulo más con esto. Y dije, bueno, pues ya que me pongo, ujú, pues ujú, nos ponemos en serio. ujú, ujú. Oye, ya con los errores que hay allí, ¿hablaste con el tema de lo de Edifil para que decirles, oye, os puedo echar una mano para tal? O, Surgió más tarde, yo en ese ujú, momento no, porque yo estaba enfrascado en lo mío. claro, en lo tuyo, sí, Estaba sí. escribiendo y una cosa muy importante que hay que destacar es que la enciclopedia, que son muchísimos libros, ¿vale? En ningún caso es un catálogo. Vale. Es una obra de consulta. Es una Ujú, obra que trata un montón de temáticas de diferentes puntos de vista para que tú consultes lo que te interese, o para que ujú, investigues, o para que leas. Es una obra de referencia. ujú, ujú, Es una obra que está ahí para que tú la puedas consultar cuando quieras. Hay gente que se la está leyendo de principio a final. mm, Ramón, por ejemplo, es uno de ellos. ujú, O ayer mismo había otro compañero, se llama Carlos, que me dice, me faltan 2 libros todavía. Es un reto leerla, ¿eh? Es un reto leerla. sí, Pero no pero es una obra son nunca ese libros de tema. consulta, como una enciclopedia técnica o como una esto. Es un libro de consulta cuando tú lo necesitas, lo buscas y tal, ¿no? O Pero cuando bueno, tienes curiosidad, ¿sabes? Porque realmente claro. esto es más curiosidad. Ahora comentamos un poquito más de los contenidos, Ujú, pero ujú, fundamentalmente el tema de Difil, por ejemplo, en particular, porque Filabo yo lo vi como... ujú, se llama también enciclopedia y está muy anticuada, incluso en la tipografía, el maquetado es súper antiguo y la cantidad de errores eran mayores todavía. Pero claro, como siempre, los dos catálogos principales que yo conocía, precio, 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 precio. Los precios cambian. ujú, Los precios cambian cada mes, cada 3 meses. ujú, Hacer un catálogo cada año, como hacen, por ejemplo, Hermano Guerra, a mí me parece un sacacuartos. ujú, O ujú, sea, los precios cambian. Y tú lo que tienes que saber es qué es lo que hay. Un listado, eso sí. Y entonces, cualquier catálogo te vale para eso. Pero lo que iba comentando, el tema de Difil me surgió después. Me ofrecieron la posibilidad de corregir la Difil. Surgió esa ujú, posibilidad. ujú, ujú, Pero coincidió en una época un poco complicada en mi vida. Estaba terminando la enciclopedia y me iba a ir a vivir a Qatar. Entonces no estaba yo como para andar con muchas fiestas. ujú, ujú, Entonces yo no me encargué de las siguientes ediciones, se encargaron otras personas. Pero sí que es cierto que yo iba enfocado también a coger la Edifil y a añadir correcciones en tiradas, en grabadores, en procesos, añadir información que no estaba, reordenar algunas cosas. Yo no me iba a limitar al tema de los precios, como se ha hecho. Que muy bien, a alguno le parecerá estupendo, pero sigue habiendo un montón de cosas que están ujú, mal. O ujú, sea, ujú. sigue habiendo billetes que pone que se venden por 2.500 y la última vez se vendieron por 25.000. O sea, para que veas un poco el margen de error, que es que no es que sean Claro, 1.000 a a mil ver, doscientos. claro, los catálogos, hay catálogos que son más pensados para el coleccionista, en este caso el de precios, como esta, y luego otros catálogos tipo en moneda romana, el RIC, ¿no? Que aparte de ponerte Gusta más. todo, intentar poner de todo lo que existe, también te habla de la historia monetaria, de cada tal, no sé qué. Exacto. Entonces, a ti lo que te gustaría es algo más, aparte de si quieren correr precios, porque difícil es así, pero algo un poquito más completo. Yo no pretendía cambiar la filosofía porque Mm, lo que sí que tiene muy bueno el Edifil, a diferencia de la Filabo, porque es que la Filabo es enorme, ujú. es que es muy compacto. Es un libro muy cómodo. Es un libro que si Claro, quieres irte de viaje claro. con él, pues bueno, pues te lo llevas Ujú, y está bien, ¿vale? Pues estupendo. Pues ujú. me llevo la Edifil y, ¿Qué abarca? y voy cotilleando. Qué abarca Edifil? Este es el catálogo especializado. Entonces, el catálogo Ujú, especializado cubre en principio todo. ujú, Cubre en principio todo, pero no es del todo correcto porque hay muchas cosas que se pueden ampliar. Y ujú, luego, como esto estaba hecho en su momento por un comerciante, están incluidas cosas desde el punto de vista del comerciante que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, esto es Filipinas, ujú, 1896. Pues sí, ujú, Filipinas. ujú. Filipinas españolas, me refiero. Sí, sí. 1904 no son Filipinas españolas. No. Y 1908, pues menos. Ujú. Pero ¿qué pasa? No, es que el Banco Español y que son billetes carísimos. Y como los tenía él, pues quería venderlos. Vale, ya, ya. Entonces, Bueno, también hay se una puede, mezcla entre es cosas una históricas que son curiosidad. imposibles y Sí, cosas de publicidad. sí, 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 Entonces, a mí sí. eso me molestaba mucho porque realmente Ujú, no era el objetivo. Luego también pasa que
es un catálogo compacto, entonces es un catálogo que no pretende tampoco ser exhaustivo. Ujú, O sea, por ejemplo, billetes de Gijón, que son estos ujú, del 36, pues este es un enfoque, pero hay otros enfoques. ujú, Los billetes de Bilbao pasa lo mismo. Hay un libro dedicado solamente a los billetes de Bilbao. Un libro pequeñito, pero es un libro dedicado solamente a esto. Intenta recopilar todo lo que ha visto, todo lo que hay. Evidentemente, esto no es un catálogo que pretende, por muy especializado que sea, ser completista. ya, Porque es que es absolutamente imposible. O sea, ya. no puedes tener todas las variantes, todos los errores, todas las no sé qué. Es imposible. Entonces, hay que entenderlo también en ese contexto. Entonces, es el libro de referencia por excelencia. Y no es malo. O sea, está muy bien. Está muy bien. Han cambiado cosas entre versiones que a mí no me gustan, porque han eliminado cosas. Pero entonces, Pero bueno, catálogo completista, completo, con fotografía o sin foto. Porque claro, también puedes hacer catálogo sin fotografía. claro. ¿Existe? No. Vale. Filabo era lo que intentaba. Mm, Pero claro, fíjate que esto es otra película. ujujú, Claro, cuando tú abres aquí, lo que ves sobre todo, bueno, mira, justo he abierto texto, porque vienen algunos artículos, pero ujú, sobre todo es fotos. Fotos, 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 ujú, fotos, fotos. ujú, Y fotos a buen tamaño, por cierto. Y algunas fotos de aquí, por cierto, son únicas. O sea, no se ha vuelto a ver algún ejemplar de aquí. Y la gente sigue utilizando un escáner de esta aquí para usarlo. O sea, es que es sí, increíble. sí, 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 sí. Pero, claro, intenta completarlo todo. Claro, cuando intentas completarlo todo, tienes un Ujujú, problema. En cuanto te falta algo, ya estás cojo y ya no ujú, queda bien. ujú, Entonces, es un peligro también. Es, mm, es difícil encontrar ese equilibrio entre un catálogo práctico, llamémoslo de bolsillo, y un catálogo exhaustivo. No se puede. Claro, la enciclopedia nació también teniendo eso en cuenta. Yo no puedo hacer un catálogo. ujú, Si quiero hacer ese catálogo van a ser 20 libros. Porque no va a ser ujujú, solamente lo que ponga el edificio, va a haber muchísimas más cosas. Entre otras cosas, Ramón Cobo, como buen autor que es, ha publicado pues, cerca de 100 artículos, para que te hagas una idea, pero también ha publicado dos grandes obras sobre billetes del norte de España, sobre obligaciones, y recientemente Aureo Calico le ha editado libros sobre pruebas y sobre falsos de época. Son ujujú, verdaderas referencias, porque él va abriendo hueco, él va abriendo el camino. Eso no está cubierto en ninguno de estos catálogos. Está mencionado, es algo anecdótico, pero una visión académica ordenada, más completa, más incompleta, mejor o peor, se puede mejorar, seguro, pero es el que abre el camino. Hacer eso con absolutamente todo lo que sea el papel español es una locura. mm, Porque hay que tener en cuenta que todo el mundo se centra mucho en el billete. Esto es un punto que quería también sacar. Billete, 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 billete. Bueno, billete, estupendo. Pero te coges estos catálogos y lo primero que te ponen, en realidad, no eran billetes. Porque aquí hay billetes. Dentro del concepto de lo que podemos entender, billetes Banco San Carlos. ujujú, Los primeros billetes bancarios de España. Pero si te vienes aquí, esto no son billetes. Esto es deuda pública. Deuda pública y billete son conceptos muy diferentes. ujujú, Están relacionados, pero no son iguales. ujujú, La deuda pública no sirve para pagar en una panadería. Que sí, que puedes pagar aduanas, que puedes pagar algunos impuestos, que puedes comprar cosas. Por ejemplo, la desamortización de Mendizábal fue esencialmente compra de tierras a base de deuda. ujujú. Pero todo el Bueno, mundo mezcla las o cosas. los famosos assignats, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? También Eso era una cosa un poco rara. empezaron un poco así, ¿no? Pero sí, sí, empezaron como una Mm, especie de con garantía de las tierras de las tierras, sí, del sí, sí, centro. sí. Mm, La deuda pública originalmente también tiene un cierto valor de circulación. Pero son cosas que, aunque se relacionan, van divergiendo. Pero es que aparte de eso, el papel moneda abarca cheques, abarca acciones, abarca obligaciones, letras de cambio ujú. y montones de otros documentos extraños bancarios. Hay muchísimo más. No es meramente el billete. El billete es lo Sí, que claro, es más común. el billete no deja de ser un documento bancario al portador, con un valor al portador, bueno, pues respaldado por un banco, ¿no? O un gobierno. Y claro, luego todo lo demás también tiene, o sea, tiene ese valor, pero tiene otras funciones diferentes. Claro. Y es que además hay que entender que históricamente el papel moneda, como tal, ¿vale? Tiene como diferentes puntos de origen, ¿vale?
Por un lado, se conoce que existía papel moneda, o mejor Ujú, dicho, corteza moneda, en la China de Marco Polo. Cuando va Marco Polo a China, se encuentran los Yao Xiao bueno, eso es papel moneda. Pero es un papel moneda ad hoc. Es como si yo te hago un vale para ti. ujú. Esto vale 200 gramos de oro. Sí, Que es sí. como surge el papel moneda. El papel moneda Ujú. surge como sustituto de la moneda porque la moneda pesa un montón. De nuevo, un poco a mis Claro, orígenes. Yo claro. coleccionaba moneda, me pesaba mucho y dije, voy a cambiar el papel porque es más ligero. Ujú, Pues la ujú. evolución del dinero ha sido la misma. La Claro, moneda pesa, el papel no. claro, tú vas, por ejemplo, a un mercader antiguo, ¿no? Mira, oye, te traigo todo esto, vale, pues te hago un, yo qué sé, un vale. Toma, aquí tienes el valor de lo que tú me has dejado, ¿no? Y así es un poco, es como empieza a surgir un poco todo eso, Surge, ¿no? o sea, en realidad el papel moneda en China surge sin saber Mm, muy bien el motivo, por mm, cuestiones, digamos, de practicidad, de que no saliera el oro de la casa del, bueno, del Palacio del Emperador. ujú, Pero por otra parte surge de las letras de cambio. Las letras de cambio tienen origen templario. O sea, tienen 1000 años las letras de ujú, cambio. ujú, Y el origen de las letras de cambio básicamente era, yo soy un templario que va a ir a las cruzadas y necesito dinero para pagarme mi viaje. ujú, Y cuando llegue allí tendré que pagar cosas y lo que sea, pues porque tengo que alimentar a mi caballo, tengo que comer yo, tengo que dormir, me voy a ir yo con un saco de oro. Pues llegaban las casas templarias, o sea, las propias órdenes templarias, no te preocupes, que nosotros hacemos un papelito, como que aquí has depositado un ujú, montón de ujú, oro ujú, y lo puedes recopilar, o recuperar, perdón, en diferentes puntos en el camino hasta la cruzada. Ese es el origen de las letras de cambio. Hoy en día son mucho más sí, sofisticadas. Mm, elaboradas mm, y de hecho las letras de cambio yo creo que hoy en día casi no se usan. Es mucho más raro. mm, Hace 50, 60 años era un instrumento muy común en el comercio. Eso es un punto. Los chinos por otro. Y luego en Europa hubo un primer intento en Suecia, siglo XVII, y el banco se arruinó. Pero se arruinó curiosamente no por el papel moneda, sino por unos préstamos que había concedido que, bueno, pues así a viva la Virgen, ¿no? Hay una cosa muy importante que hay que entender y es que un billete no tiene valor intrínseco, una moneda sí. La moneda de cobre, plata, bronce, latón, oro, da igual que sea un metal precioso o no, tiene valor del metal. ujú, Por definición, una moneda, el valor intrínseco del metal siempre es menor que el nominal, porque si no, pues estaríamos todos especulando con la moneda. Pero un billete no tiene valor intrínseco, es papel. Muy bonito, suena muy bien, pero esto no tiene un valor intrínseco. Entonces, claro, había que convertirlo en algo que la gente tuviera confianza. ujú, Los templarios básicamente otorgaban su confianza a través de la espada y de su presencia en muchos países. Un banco local o un banco importante en Suecia, pues no era lo ya. mismo. Mm, Luego llega el experimento de, de John Law, un escocés que se afinca en Francia. Y el duque de Orleans, pues dice, ah, qué interesante esto, vamos a montar un banco. Sí, tal, lo monta en plan privado, pero luego el duque de Orleans se vuelve loco y empieza a imprimir, 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 que es lo que pasa siempre con el dinero. Y si tú imprimes, 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 pues generas inflación, inflación, inflación y la gente se va a la mierda porque se hacen pobres. claro. Que es el típico error que se comete cuando la gente no entiende nada de historia económica y es, ah, no, tú Ujú, imprime más mm. billetes. Bueno, imprimir más billetes no es la solución. La solución es crear riqueza primero. Pero hay gente, pero fíjate, eso hay gente que sigue sin entenderlo, ¿eh? Sí, 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 no. Es algo La mitad del increíble. mundo, básicamente. Y bueno, eso lo que ocurrió en esa Francia, principios del 18, es que el duque de Orleans metió la pata. Y metió la pata porque produjo, no me acuerdo, o sea, la cantidad era brutal, o sea, no es 2.000, 3.000 millones de libras, una burrada. ¿Qué consiguió? Que ese papel moneda no valiera nada y que John Law tuviera que salir escopetado porque le iban a Ujú, matar. ujú, Pero sirvió como un paso previo. Estamos hablando de 1700 y poco. 1700 y pico es cuando ya el Banco de Inglaterra empieza a crear las cosas bien, cuando empiezan a moverse el concepto real de papel que sustituye a la moneda. En España, en particular, empieza en 1780. 1780 es una época apasionante. O sea, es, para mí, desde el punto de vista histórico, finales del 18, principios del 19, ujú, en ujú. España es un momento increíblemente bonito. Bueno, Carlos III, ¿no? Sí. Tanto Mm, por la parte histórica de Carlos III, Carlos IV, Felipe, Fernando VII, la guerra, como después de la guerra, como las guerras carlistas, como la evolución del cambio de régimen, del régimen antiguo ujú, al nuevo, es una cosa increíble, ¿no?
Y en ese sentido, 1780 es un punto de inflexión por dos motivos. Por un lado, la guerra de independencia de los Estados Unidos. La guerra de la independencia de los Estados Unidos, o sea, las colonias contra los ingleses, Ujú, cuenta con dos factores importantísimos. Uno, el apoyo de los franceses. Dos, el apoyo de los españoles. Los franceses más desde el punto de vista logístico y tropas, los españoles más desde el punto de vista de te damos dinero, te apoyamos, te ayudamos y tal. ¿Qué ocurrió en ambos casos? Ruina. Son dos países que se arruinan sí. por Ujú, culpa de la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en Francia? La Revolución Francesa. O sea, esa es una consecuencia. ujú, En España, ¿qué ocurre? Que estaba la gente más atada y llega un francés que huye de Francia. Bueno, no huye, en realidad, por contactos viaja a España. Es una vida ujú, apasionante la de este ujú, personaje, que es Cabarrús. Y a través de diferentes contactos, entre otros campomanes, consigue convencer al rey de que lo que tiene que hacer es emitir papeles para conseguir dinero. Él no está hablando de billetes, él está hablando de poner en circulación unos documentos que sustituyen el dinero, pero como una especie de préstamo. ujú. Esos son los vales reales y surgen en 1780. Que serían como una especie de letras del tesoro, pero sin luego recibir más de lo que, ¿no? Hablas de letras del tesoro y las letras del tesoro tienen una peculiaridad, ¿vale? Sí. Porque es un concepto muy moderno, Ujú, porque tienes bonos, obligaciones y letras. eso es. Mm, Es más el concepto de obligación que de letra, ¿vale? De Porque obligación. además el Mm, tesoro y la hacienda eran dos cosas distintas y en deuda hay un momento en que también se separan y tienes diferente documentación. El tesoro siempre es a más a corto plazo, la deuda pública, la deuda ujú. A amortizable, largo. Mm, siempre es a largo plazo, e incluso hay deuda perpetua. Y, y en ese sentido, esto surge con una idea de, bueno, ya lo devolveremos, ¿no? No sé cuándo, pero bueno, como nos hemos arruinado, porque claro, hay que entender una cosa, en el antiguo régimen, la hacienda era la del rey. El rey podía parecernos majo o más tonto, pero el rey era el que ponía su dinero y era el que pagaba personalmente el ejército, el que pagaba la ujú, ropa, el que pagaba la comida. Salía de él. ujú, Luego tenía una serie de arbitrios y de impuestos para ir recuperando algo. Pero en ese momento se arruina. Y lo que dice, en lugar de subir, además lo pone precisamente la ley, en lugar de subir los arbitrios, vamos a emitir esto para que voluntariamente la gente me deje dinero para poder seguir manteniendo esto. ujú, Y en esa situación, lo que ocurre es que esos vales reales se les da un pequeño poder adquisitivo, un pequeño poder liberatorio. A los comerciantes se les obliga a admitirlo. A las personas de a pie, no. Y no a todos los comerciantes. Es decir, estamos hablando de lo que llamaríamos hoy en día pues una relación entre empresas importante. O ujú, sea, ujú, no entre la panadería ujú, y ujú, la carnicería. ujú, Esos documentos, que son súper grandes y muy bonitos, tengo por aquí alguno, ujú, eh, se tenían que renovar cada año porque esa era una medida antifalsificación. Y con el paso del tiempo iban perdiendo valor. Al perder valor, ¿qué hizo otra vez este señor? No, no, emite más, emite más. Tú sigue poniendo más dinero en circulación. ¿Qué es lo que va a pasar con eso al final? Pues que cuando llega Carlos IV, los vales reales valen una mierda y cuando llega Napoleón, pues los utiliza como un arma. Es una historia muy poco conocida el hecho de que Napoleón reutiliza los vales reales ya caducados como a poner dinero en circulación, a ganar dinero. Bueno, no hay ujú, mucho interés ahí, pero es interesante ese punto. Finales del 18, principios del 19, cambian las cosas. 1799 es un punto de inflexión porque intentan recuperar todo esto a través de la caja de consolidación y de la caja de reducción. Pero antes nos encontramos con que esta misma persona convence al monarca en fundar el Banco Nacional de San Carlos. Originalmente, el Banco Nacional de San Carlos, y es una cosa que nos chocaría muchísimo a cualquiera, no era un banco. No era un banco como contemplamos hoy en día, que tú vas, dejas dinero, depositas, ellos hacen inversiones, tal, dejan a unos, ujú, a otros. No, no. ujú, La principal función del banco era quitar los vales de circulación. Pero eso, claro, tenía que tener una compensación. Entonces decían, bueno, aquí tiene usted el vale, 600 pesos, pero yo me quedo con un 4% y a usted le doy el resto. ujú. Y luego ese dinero cobraban los 600 pesos de la Real Hacienda. De manera que iban ganando un 4%. Claro, claro, claro. Ujú, Luego se dedicaban también a, a otras cosas mucho más surrealistas. Imagina un banco que se dedicaba a suministrar la ropa y la comida al ejército.
Ese era el principal punto de entrada económica del banco. Las Sí, sí. provisiones, lo que llamaban aprovisionamiento del ejército. Y luego hay un momento en el que consiguen, porque claro, con todo el tema de la guerra y todas las posteriores que hubo, pues claro, 1790 y pico, España está destrozada y sigue en guerra y en guerra y en guerra, eh, te encuentras con que la plata no llega de América. Entonces el banco también se va a encargar de adelantar el dinero de la plata de América, pero claro, me queda una comisión y yo me encargo de vender la plata en otro sitio. O sea, el banco era negociante de comida, de ropa y negociante de plata. Inversión, ninguna. Depósitos, ninguno. ¿Poner billetes en Sí. circulación? Sí, lo Mm, vamos a poner porque así recuperamos dinero, mm, pero en 6 meses los billetes volvieron a la caja. Nadie los quería. Y ese es el comienzo de la notafilia en España. mm. Un caos maravilloso y del cual se conservan muy poquitas O sea, cosas. digamos que la notafilia en España comienza a finales del siglo XVIII. Comienza a finales del siglo Mm, XVIII como consecuencia de la Guerra de Independencia de ujú, los Estados ujú, Unidos y por medio de la deuda pública. Primero es la deuda pública la que empieza a servir como un instrumento financiero ujú, y luego el Banco de San Carlos saca las cédulas del Banco de San Carlos con la intención de, bueno, pues que la gente fuera aceptando porque ya fueron bajando los valores. Pero claro, 600 pesos te puedes imaginar que no lo manejaba más que cuatro. ujú, ujú. Y luego, pues los vales, perdón, las cédulas del Banco de San Carlos ya tenían valores entre 100 y 1000 reales. Sí. Entonces, eso ya era más Mm, manejable. Sigue siendo muchísimo dinero. Pero es lo mismo que si tú manejas un billete de 500 euros y tú vas a comprar el pan. Bueno, no vas a comprar el pan con 500 ujú, euros, ¿no? ujú, ujú. Y Oh, es- hay de todo, ¿eh? ya, ya. En paralelo, que es una parte muy bonita, pero que es Mm, muy desconocida y que precisamente es una de las aportaciones que tiene a la enciclopedia desde el punto de vista inédito en la parte histórica, hay otros intentos de puesta de papel moneda en la América española, en Puerto Rico, en Cuba y en la Luisiana española, que fue española ujú, durante muy poco tiempo. ujú, Pero precisamente en los primeros papeles moneda de España surgen en América, antes que los vales reales. Pero de eso hay muy, muy poca información, muy poca. Pero curiosamente sí se sabe que hubo unas personas a las afueras de Nueva Orleans que falsificaron esos papeles y curiosamente uno de ellos se llamaba Kennedy. mm. Bueno, Ay, qué tramposos, qué tramposos. muy Sí, curioso. sí, 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 sí. Y de eso se conservan solo falsificaciones, No, no no, se no se conserva conserva nada. nada, Esto no se nada. conserva nada. Mm, Nada. mm, Creo que se conserva, pero creo que son un poco más posteriores. Tendría que buscar en la enciclopedia y no quiero perder mucho tiempo. En Cuba se utilizaron naipes como papel moneda. ujú, ujú. Se recortaban los naipes en cuatro y se asignaban unos valores, unas firmas, y eso se utilizaba como un vale de emergencia para pagar. Claro, claro. Y esos creo que sí se conserva alguno, me parece, pero Ujú, es ujú, lo único. ujú, Ha habido un montón de papeles moneda en muchos sitios. Hay que tener en cuenta que la moneda era el medio de pago por excelencia en todo el mundo, pero cuando tú te encuentras un problema tienes que salir de ahí. Un caso conocido, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero era un militar que se había quedado sin posibilidad de pagar a los soldados y les emitió unos vales. Bueno, ya te pagaré cuando volvamos. Eso no deja de ser un papel moneda, porque podías ujú, usarlo. ujú, Ya más adelante, ya entramos en el siglo XIX, lo que surge es que el Banco de San Carlos se arruina, el Banco de San Carlos se refunda como Banco de San Fernando, y el Banco de San Fernando lo que hace es, cuidado, vamos a operar de una manera diferente. Pero al final el Banco de San Fernando cae en la misma trampa. Originalmente no querían tener nada que ver con las finanzas públicas, porque sabían que eso era una ruina, siempre lo ha sido. España además siempre ha sido mal pagador como Estado. Y no, nosotros depósitos privados, inversiones, cosas un poco más como un banco moderno. ujú. Hasta que al final el ministro de Hacienda correspondiente les mete en un follón. Es otra época apasionante porque hablamos de Godoy, hablamos de Mendizábal, hablamos de Ballesteros, hablamos de Mon, hablamos de Mendizábal, el Marqués de Salamanca. O sea, hablamos de un montón de personajes que conocemos por nombres de las calles, por barrios, por libros, por historias. Y es una época de corrupción al máximo. Corrupción al máximo. El Marqués de Salamanca, si hubiera vivido ahora mismo, sería portada en todos los periódicos todos los días. Iría en un coche, ¿no?
Iría en helicóptero. El tío iría En en un helicóptero, pero coche. si es que montó parte de Barrio Salamanca y luego quemó parte de los Mm, edificios porque no le sale rentable y mm, cobrar cosas. O sea, engañó a la reina 20 veces para que le hiciera ministro, para luego él a sí mismo otorgarse cosas. Y se otorgaba créditos a sí mismo en base a sus propias acciones. O sea, era ridículo. Pero el Marqués de Salamanca, una de las cosas que hizo fue crear el primer banco, llamémoslo, fuera de la línea oficial. Se dedicó a crear el Banco de Isabel II. Y ese banco no tenía poder legal para emitir papel moneda. ujú. Pero el Marqués de Salamanca dijo, ole mi huevo, que yo lo voy a sacar. Y puso en circulación papel moneda. Y no solamente eso, sino que los límites que había dijo, para mí, yo hago lo que me da la gana. Se produjeron unos choques fortísimos entre el Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, en el cual, por cierto, creo que me parece recordar que participaba también el segundo marido de Isabel II. Ujú. Oye, un inciso. Estos bancos, el de Isabel II y el de San Fernando, estaban, bueno, eran paralelos, ¿no? O sea, coexistían Coexistieron y durante un los tiempo, dos, sí. y los dos emitían papel moneda. Uno legalmente y el otro por la vía Vale, de los hechos. vale. Y Ujú, en esa pelea, para que es una anécdota un poco que tiene que ver otra vez de nuevo con ujú, mis orígenes de la moneda pesa, el billete no, ujú, el marqués de Salamanca dijo, voy a fastidiar un poco al Banco de San Fernando. Y empezó a recopilar billetes del Banco de San Fernando. En aquella época un billete era el equivalente de la moneda. O sea, yo llegaba al banco, o sea, este billete, por ejemplo, que es más moderno, tú ibas al banco y te decían, muy bien, ¿qué quiere que haga con él? Se lo puedo cambiar por dos de 500. ujú, ¿Y aquí qué tiene usted? No, ujú, no, deme usted monedas. Y bueno, pues a lo mejor con las monedas ya eran de cupro níquel, pues venga, ¿qué tiene usted moneda? Le doy unas cuantas ujú, monedas. ujú. Pero es que hay que pensar que en el siglo XIX esos billetes equivalían a oro. Ahora, ujú. Y claro, lo que hizo el marqués de Salamanca fue recopilar tantísimos billetes que se fue al Banco San Fernando y llegó a la caja y dijo, me los canjea usted. Vamos, que Para arruinarles. los arruinó, exacto. Bancarrota. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que él iba, por hacer mala publicidad al Banco San Fernando, iba con unos carromatos tirados por mulas llenos de sacos y sacos de monedas paseándolos por Madrid que habían salido del Banco San Fernando para putearles. Pero la realidad luego fue que el Banco de Isabel II duró menos de 3 años, se fue a Mm, la porra, porque claro, el Marqués de Salamanca es que era un ujú, pieza de narices. mm. Y sus negocios iban mal. Y entonces, al final lo que decidieron fue fusionarse. Bueno, fusionarse. Les obligaron un poco a fusionarse en lo que se llamó el nuevo Banco de San Fernando. Ese banco tuvo una vida mucho más tranquila. Ya no tenía enemigos y, y había aprendido la lección. Mira, crédito público que te lo dé tu padre. O sea, yo no quiero saber nada Ujú, contigo. Se limitaron, no me acuerdo los porcentajes, pero me parece recordar que eran muy bajitos, del 10-15%, el resto era todo cuestiones privadas. ujú, Y hay otro punto de inflexión en la historia económica de España, que es 1856. 1856 es muy importante por dos motivos: la ley de bancos y la ley de ferrocarriles. La ley de ferrocarriles, de nuevo el Marqués de Salamanca dando alegrías, y la ley de bancos, que lo que hace es que permite que surjan los bancos provinciales. ujú. Bancos privados que tienen capacidad de emisión dentro de su provincia. Y surge el Banco de España. Es el momento de cambio Vale. total. El Banco de España surge y en esas circunstancias le dan una ley que está un poco hecha a su medida, pero con una excepción. Si hay un grupo de personas que quieren montar un banco en una ciudad, tú no lo montas. Si tú ves que pasa el tiempo y no lo montan, puedes montarlo. Y así ocurrió. Se montaron 20 bancos provinciales. Ujú, Pero no en todos los sitios. Se montaron en sitios como La Coruña y Santiago, en Oviedo, en Palencia, que es una ciudad pequeña, en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián, en Barcelona y Madrid, por ujú, supuesto, ujú, no había posibilidad. Barcelona tenía el Banco de Barcelona, que existía desde otro punto de vista. El Banco de Cádiz, el Banco de Sevilla, ujú. Banco de Sí. Pamplona. Hay muchos. Banco de Zaragoza, Valladolid. Bueno, Ujú, esos bancos tienen unas vidas también apasionantes, porque la misma ley además permitía crear otro tipo de entidades, que se llamaban sociedades de crédito, que no tenían permiso para emitir papel moneda y que eran esencialmente bancos de inversión. Esas sociedades de crédito se enlazan con la historia de los ferrocarriles. Empresa de ferrocarriles, sociedad de crédito que las apoya. Sociedad de crédito que se crea en el mismo sitio donde hay un banco. Y algunas de estas sociedades emiten papel de manera alegal.
Las ujú, obligaciones que se emiten para conseguir dinero se emiten también para que la gente las use en sus pagos. Y se monta un follón tremendo. En algunos sitios sí y en otros no. Por poner un ejemplo, Madrid tuvo un montón de sociedades de crédito que no emitieron nada. Valladolid tuvo una, que era Sociedad de Crédito Castellano, y tenía el Banco de Valladolid. Y ahí se montó la de Dios. ujú, En Cantabria estaba Sociedad de Crédito Cántabro, pero tenían también el Banco Santander. Un banco ujú, conocido hoy en día, ¿verdad? ujú, ujú, El Banco de Santander y el Banco de Bilbao, el BBVA, ahora mismo surgen de esa ley de 1856. Son los bancos más antiguos de España. Y surgen de todas estas peleas. En esas peleas, lo más curioso es que a veces es el mismo personaje en los dos lados, porque era inversor de los dos bancos, de uno y del otro. Entonces, es increíble, es un momento ujú, ujú, apasionante de la historia, 1856-1866 aproximadamente, en algunos casos se extiende un poquito más, pero en esa época ujú, es la leche. Ferrocarriles que van y vienen, compañías de ferrocarril hay cientos. Sociedades de crédito, muchas, no tantas, bueno, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero son unas cuantas. Y bancos, 20, más el Banco de España. Y todos se entrelazan entre ellos y empiezan a emitir moneda, empiezan a hacer lo que sale a las narices. Es una época de Claro, cuando, caos. cuando dices emitir moneda, te refieres A papel moneda, papel moneda. a papel moneda, documentos tipo pagarés, tipo ese tipo Sí. de cosas, ¿no? Sí, Mm, porque hay que entender también una cosa muy importante en lo que es la diferenciación entre la moneda y el billete. La ujú, moneda la emite el rey o ujú, luego el Estado. ujú, Los billetes no los emite el Estado ni el rey. Originalmente el vale real sí, pero luego los billetes lo que le hacen son las emisiones las hacen entidades privadas. ujú, El Banco de España, en 1856, era una empresa privada. Era un banco 100% privado. De hecho, una cosa curiosa que cuento en la enciclopedia es cómo evolucionan también los accionistas del Banco de España. El Banco de España, hacia 1931, era mayoritariamente controlado por mujeres. ujú, Qué cosa curiosa. ujú, sí. Pero en realidad, como no tenían el poder de control, pues tenían que cederlo en un hombre. Pero las acciones eran al nombre de mujeres, que se habían quedado viudas y cosas así. Ujú, Bueno, pues el caso es que va surgiendo la situación en la que muchos de esos bancos mueren, porque como se han asociado con los ferrocarriles, y los ferrocarriles son la primera estafa piramidal que ocurre en España. Este ferrocarril va a ser la leche, van a usted ganar 1 millón de millones en 2 días, denos usted 1.000 reales. Y claro, la invierta, gente invierta. tal cual, y entonces la gente se arruinó. Y los ferrocarriles se fueron a la mierda, porque claro, es que no es lo mismo pensar en Renfe, que ya es deficitaria también, pero es que cubre toda España, que si yo hago un tren que va pues de mi casa a la del vecino. Hombre, pues a ver, por mucho que mi vecino tenga una mina de carbón y yo quiera, pues a ver, es que no tiene mucho sentido. Uno de los principales ferrocarriles que se intentaron construir fueron los de Cantabria, porque Castilla tenía que sacar todo el trigo y el principal puerto de Castilla era Santander. Ujú, Y entonces todo lo que es la paralela a la actual A1, el ferrocarril ese era lo más importante que tenía que producirse, hasta Alar del Rey, de Alar del Rey hasta Santander. Ese ferrocarril tampoco funcionó. Y ferrocarriles hay por toda España y en aquella época había muchísimos. Las sociedades de crédito se van a la mierda. Pero es que hay muchos bancos que dependen de la sociedad de crédito. ujú, ujú, Porque, como digo, son la misma persona. Si es que hay casos en los que hay gente que se pelea en tres entidades distintas y que dependen uno del otro. Entonces es un cachondeo. En 1874 lo que se produce es el siguiente punto de inflexión, cuando se produce un cambio en el cual la ley le dice al Banco de España, usted va a ser el único que puede emitir billetes. ujú. Esto está acabado. Esto está acabado. Oye, entonces, espera, antes de llegar a ese punto, entonces digamos que en esa época había billetes emitidos por billetes como los conocemos, ¿no? Actualmente, Ujú. emitidos por diferentes entidades a lo largo de toda España, ¿no? Eh, Sí, pero con matices. Estaban circunscritos a una provincia. mm, El Banco de Málaga solamente podía circular billetes en la provincia de Málaga. vale. Provincia de aquella época, que las provincias Mm, eran distintas. ujú, Que ujú, la provincia, no sé si habéis visto alguna vez un mapa de las provincias del siglo XVIII-XIX, la provincia de Segovia incluía cosas del sur de Madrid. La provincia de Guadalajara incluía cosas de Ávila y de Toledo. Y la provincia de Toledo incluía cosas que están en las ujú, ujú, chimbambas. ujú, ujú, Era un cachondeo. mm, Entonces, el Banco de Cádiz circulaba en Cádiz. El Banco de Reus en Reus. El Banco de Tarragona en Tarragona. Ahí ya tenían el problema de que ya en la misma ujú, provincia. ujú, ujú.
Pero eso se circunscribía solo a una provincia. Vale, vale. Más adelante, precisamente con esto de 1874, se va enfilando esa cuestión. Y lo que Mm, se busca es que el Banco de España sea el que controle todo. Sigue siendo una entidad privada, ¿eh? O sea, estaban favoreciendo a una entidad a cambio de otras. Y lo que ocurre es que le dicen, ustedes o desaparecen o se fusionan o se convierten en un banco de inversión, o sea, un banco, perdón, de depósito. Muchas entidades de esas provincias habían muerto, otros bancos deciden unirse al Banco de España. Mira, esto es una mierda, no ganamos una porra, el rendimiento que tenemos anual es enmirriado. ujú, Vamos a recuperar esto yo qué sé, en 40, 50 años, pues nos fusionamos con el Banco de España. Pero hay otras entidades que, como Asterix y Obelix, se dedican a resistir al Banco de España. El Banco de Santander y el Banco de Bilbao. Sobre todo el Banco de Bilbao. El Banco de Santander, digamos que hizo caso, se convirtió con más o menos lentitud, pero el Banco de Bilbao estuvo durante años emitiendo papel moneda contra la ley. Dijo, aquí yo mando y a mí me dejéis en paz. ujú, Y tuvo muchos conflictos con el Banco de España. En esa misma época, que es que todo esto es como acumular mierda ujú, en la ujú, historia, surgen otras entidades derivadas de las sociedades de crédito, en algunos casos y no en todos, que dicen, ah, pues yo también. Y surgen cosas, sobre todo en Baleares y en parte en Tarragona. ujú, ¿Vale? Sobre todo, aunque luego también hay algún ejemplo en otras provincias y en otras épocas. Estamos hablando de dos periodos, alrededor de 1880 y otro periodo que es alrededor de 1910, con márgenes, porque dependiendo de la provincia, un poco antes, un poco después, pero bueno, son como los otros periodos, en los cuales hay empresas, digamos, financieras que emiten papel moneda por sus santas narices. Y hay otros casos que son todavía mucho más chocantes, que son empresas que no tienen que ver con las finanzas, como los ferrocarriles de Mallorca o empresas suministradoras de gas, que ponen obligaciones como si fueran papel moneda a funcionar. Y se sabe que hubo una legislación específica para intentar cortarlo, porque decía, mira, esto es un cachondeo. Aparte de eso, eh, se sabe Pero incluso que había una pregunta, falsificaciones de ese dinero. una pregunta, pero ese papel, si no era legal realmente, la gente cómo confiaba en eso. Pues porque tú estás pensando con una mentalidad del siglo XXI. Mm, Pero estamos hablando de finales del siglo XIX en sitios muy concretos. O sea, el control militar, policial, llámalo como quieras, incluso desde el punto de vista de yo soy una empresa que tengo que controlar mis activos o controlar que la competencia cumpla las leyes, no se hacía, no podías llegar a tanto. Entonces, en el momento en el que se entera alguien de que por ponerte un ejemplo, en Felanich, en Mallorca, están circulando obligaciones, hasta que se entera alguien en Madrid y de Madrid le dicen a alguien que no sé qué, no sé cuánto, y ay, mm, vete por mm, ahí. mm, Y Felanich es un caso muy particular porque tuvo muchísimos años tocando las narices con esto. Entonces, te encuentras otras cosas que no son billetes, que no son meramente el típico billete que conocemos rectangular, ujú, con su viñeta, con su valor, con su leyenda, no sé qué y tal, que resulta que tienen que circular. Son documentos grandes, a veces alargados, a ujú, veces ujú, así, y que están destrozados de haberlos llevado guardados, de haberlos utilizado. Eso lo hacen, como comentaba antes, las sociedades de crédito en 1860, pero hay otras empresas, el Banco de Vals, ujú, 1911, y son documentos ya muy ujú, grandes. ujú, Hay algunos que son, no voy a decir del tamaño del libro, pero casi, ¿eh? Estamos ya en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX las cosas empiezan a tranquilizarse. Es cierto que durante esta época de los primeros 10, 20 años hay muchos cambios. Entre otras cosas, por ejemplo, el Banco de Barcelona se va a la porra. Empieza a haber ya fusiones de bancos, empiezan a comprarse unos a otros, empiezan a morir algunos de esos bancos y el Banco de España empieza a tener ya el poder sobre el terreno. Surge también la ley Cambó y surgen también las leyes que empiezan a intervenir el Banco de España. Empiezan a convertirlo en que, bueno, ya un vocal o dos ya lo pongo yo, que soy el ministro, un amigo mío, otro allí, y empiezan a intervenir el Banco de España. mm, mm, Llegamos a la Segunda República y digamos que esto va increciendo. No es algo ni particular de la Segunda República, siguen la misma tendencia.
Durante la Guerra Civil se producen grandes cambios, eso es evidente, y eso es un momento apasionante de los billetes. Porque por un lado tenemos billetes republicanos y billetes los nacionales. Con un montón de historias, anécdotas, que eso daría para muchos vídeos. Pero luego también surge un fenómeno que es maravilloso desde el punto de vista del coleccionista de hoy en día, que es el de los billetes locales. En la inmensa mayoría del territorio republicano se produjo una falta de moneda metálica, y aquí es otro punto en el que enganchamos la moneda con el billete. La moneda metálica no se podía producir porque no había metal. Ujú, ujú. Entonces le encargaron a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre que produjera nuevas monedas. Jo, es que hasta que consigamos el metal va a pasar tiempo. Bueno, podemos hacer unos cartoncitos muy sencillos y le pegamos un sello. Sello, moneda y billete. Todo junto, en el mismo. Papel, moneda, sello y billete. Y en paralelo vamos a decirle a la Fábrica de la Moneda que fabrique unos billetitos, que dan unos certificados provisionales. Hasta ese momento la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre no ha hecho nunca un papel. Todos los billetes los ha fabricado el Banco de España. No los ha hecho nunca una entidad, una imprenta, ni nacional, ni nada. Es el Banco de España y contratando a Ujú, otros. ujú. En ese sentido, O sea, por es ejemplo, un... perdona, contratando a otros, quieres decir, porque en los billetes estos de 1928 y tal, que se han emitido en España, pero la fabricación son en Inglaterra, ¿no? Son en Algunos de Inglaterra, ellos. efectivamente. Mm, El Banco de España, como entidad propia y mm, decisión suya, decide que los quiere fabricar en su taller. Tienen un taller de imprenta. Pero en un momento dado que no dan abasto, la falsificación es tal, y deciden comprarlos a Inglaterra, deciden mm, comprarlos a Estados Unidos, mm, y luego en el siglo XX se compran todos en Inglaterra. ujú, Entonces, en ese momento de la guerra civil es apasionante el tema de los billetes locales, porque es un mundo aparte. Porque ya hemos visto que no tenían capacidad de emitir moneda metálica, sacan unos cartones con sellos, sacan unos papelitos que la fábrica de la moneda empieza a hacer, pero es que todo eso no es suficiente. Entonces, muchos municipios deciden por su cuenta y riesgo sacar billetes propios, pequeñitos, más grandes, tal, de diferentes valores, típicamente 50 céntimos, una peseta, peseta y media, 2 pesetas, 25 céntimos, algunos, tal. ujú, Eso es el rango habitual, aunque los hay de 10 céntimos, de 5 y hasta de 200 pesetas. Y eso es un mundo increíble. Estamos hablando de miles y miles y miles de cosas diferentes. Este tipo de billetes, pues están muy controlados. Sabemos cuántos hay, no hay grandes sorpresas, puede haber variantes de que la numeración sea de un tipo, que haya un error, un falso, vale. ujú, Pero billetes locales es un mundo que está todavía por investigar. Hay un catálogo muy bueno de Rafael González, que es un primer gran intento y lo está ampliando, porque es ujú. que siguen saliendo cosas. Es un mundo en el que Esos 80 años billetes, después sigue habiendo cosas nuevas. esos billetes, bueno, hace poco estuve con el autor, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, perdóname, de los Not Girls, ¿vale? Del libro de los Not Sí, Girls, es que el fue. equivalente de los Notgel, sí. Claro, y realmente me dijo que, sobre todo en la parte de España, en la parte republicana, era donde se hacían más estos billetes de necesidad, Sí. pero en la época, en la parte nacional también en algún lado sí Hubo que algunos, se. pero se cuentan con los dedos de una mano. Mm, mm, Esos son todavía más difíciles de entender mm, porque ujú, no era la misma situación, no era la mm, misma circunstancia. Pero bueno, a lo que iba, que tampoco vamos a entrar ujú, mucho en ujú, ese detalle porque los billetes locales es un mm. mundo infinito, es que es un terreno de la notafilia en el que los catálogos de este estilo no han entrado nunca. No le ha entrado. Ni unos Mm, ni otros, ni en mm, Allenton, ni el Edifi, ni la Filabo, ni ningún otro catálogo que hayáis visto. Se centran en el billete del Banco de España, que todo el mundo ya conoce de memoria. Y ujú, claro, los billetes locales lo que tienen de apasionante es que se imprimen, se hacen con tampones, se escriben, se hacen cutres, se hacen con materiales exóticos. O sea, mm, es mm, un mundo salvaje. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Ya llegamos a la dictadura y entonces ya todo se estandariza. Empieza a haber un momento en el que, bueno, faltan materiales, empieza a producir la fábrica de la moneda, empieza a tener su predominancia. Hay otra historia alrededor que no me voy a meter con ujú, huella ujú, grabados. Y luego más adelante, incluso Franco piensa en que hay que producir hasta el papel en España. ujú. Ese cambio de lo del papel es otro punto de inflexión muy importante, porque la fábrica de papel de Burgos ahora mismo es uno de los fabricantes de papel moneda más grandes del mundo. Y no sé si es el primero o el segundo de Europa para euros. Y los billetes de euros que vemos, las marcas de agua, las de la primera serie al 100% están hechas en Burgos y perdón, de la primera varias están hechas en Burgos y la segunda están hechas todas en Burgos. O sea, estamos hablando de que es una industria muy potente, O sea, el muy fabricante potente. de papel también mete su marca.
El fabricante No de es que meta papel su marca de... porque eso es otra película también, pero Ya, bueno, la marca de agua en los euros se deciden sí, a nivel comunitario, sí. se hace un concurso de diseño y el que gana es Burgos. O sea, el Ujú, que gana el diseño es Burgos, en muchos casos. Con lo cual, somos una potencia en fabricación de billetes. ujú, Hay muchas otras historias acerca de imprentas, de tintas, que tienen millones de historias curiosas, como por poner un ejemplo, que el fabricante de tintas del euro, que ahora mismo están intentando cambiarlo, tiene su origen en una fábrica lechera. ujú, No tiene nada que ver. ujú. Y que el fabricante de las máquinas que imprimen los euros, pues le debe su vida a que España estaba en guerra civil. Para que veas dos cosas que son como un poco así Sí, sí, aleatorias. sí, 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 Con sí. lo cual, esas son las cosas que te comento que, claro, en un catálogo no lo vas a encontrar. Que es curioso, que te puede gustar más o menos. Si te gusta más la historia, te gusta más la técnica, te gusta más meramente coleccionar, negociar. Yo lo que intento Hombre, con esto es abordar todo. hace que enriquezca de una manera exponencial todo el tema, ¿no? O sea, yo si soy coleccionista de billetes, todos estos datos hace que todo se enriquezca mucho más. Que sea quizá más curioso, más interesante, Claro, evidentemente no te claro. tiene por qué gustar Mm, todo. O sea, no, claro. la idea de la enciclopedia siempre ha sido mostrar cosas que a lo mejor no has pensado. O sea, por ejemplo, estos dos primeros libros están dedicados a la historia económica de España. ¿Hay libros de historia económica de España? Sin duda. Pero esto es un libro académico, esto es un libro que está hecho con 3.000 y pico notas a pie de página, referencias, habiéndome leído entre 2.000 y 3.000 libros y artículos y noticias de prensa, y que narra la historia económica de España desde 1780 hasta el tiempo presente, Ujú, hasta el COVID. ujú. Bueno, claro, desde la época del papel moneda, que inició el papel moneda, lógicamente. Sí, Y sí. claro, narra la historia del papel moneda, billete, papel moneda, deuda, la Ujú, relación que tiene, porque tú emites, cuando eres soberano, que en España ya no somos soberanos de la emisión ujú, ujú, de papel moneda, tú emites billetes para rebajar la deuda, porque devalúas. Las devaluaciones se entienden solamente cuando entiendes la historia de la deuda pública española, por ejemplo. Y bueno, todo eso se complementa con un libro que es un tocho aburridísimo de leyes. ujú, ujú, Pero bueno, es que aquí tienes todas las leyes que tienen que ver con la emisión de billetes y de ciertos bancos importantes. Luego tienes dos libros dedicados a cómo se producen los billetes. Claro, aquí ya tratamos muchos temas. ¿Cómo se fabrica el papel? ¿Cómo es el ciclo de vida de un proyecto para hacer un billete? ¿Cómo se diseña? ¿Qué pasos se siguen? ¿Qué herramientas se usan? ¿Qué máquinas se usan? ¿Qué tecnologías se usan? Y luego, una parte muy inédita de la enciclopedia también es los perfiles empresariales de todas las empresas participantes. Porque todo el mundo conoce la CNMT. Sí. Y si conoces un poco de esto, dices, sí, vale, el taller del Banco de España. Pero ¿tú has leído algo del taller del Banco de España alguna vez? ¿Sabes cómo funcionaban? Aquí tienes, por ejemplo, el reglamento del taller del Banco de España. Pero tú sabes que ha habido muchísimas otras empresas. Ah, sí, Bradbury, ah, sí, American Banknote. Pero es que hay muchísimas más que han participado. Muchísimas. Y eso a ujú. nivel de imprenta, pero también a nivel de máquinas, a nivel de tinta, a nivel de todo lo que se te ocurra. Y luego hay otro libro dedicado a las personas. Esto es un homenaje a todas las personas que han participado en esto. Porque de nuevo volvemos a lo mismo. Aquí venían unos nombres que provienen 100% sin ningún tipo de diferencia del libro de Banco de España. Ujú, Pero cuando tú investigas por tu cuenta los billetes, investigas las fuentes, porque yo he estado dentro del Banco de España, de la FNMT, los archivos de Leipzig, los archivos de varios bancos, archivos de Euskadi, he hablado con un montón de gente, descubres que hay cosas que están mal y cosas nuevas. Entonces, toda esa gente está metida aquí, sus vidas. ¿Te gustan las biografías? Pues hombre, eso es una cosa muy particular. A lo mejor no te gusta coleccionar, pero no te gusta saber que a mí, ¿qué me importa? ujú, ujú, Oye, pero a lo mejor te resulta curioso que abres aquí y resulta que esa persona, pues por ponerte un caso, Luis Paret, que era un pintor, entre otras cosas era el mamporrero del infante Don Luis. Oye, ¿es eso curioso? Vale, sí. ¿Tiene que ver con coleccionismo? No. ujú, Pero vas a aprender también muchas cosas de la historia de España, de la historia del arte, de uno que era el alumno del otro, de que este hizo además otras cosas que tú no ujú, conocías. ujú, Y luego, por otra parte, hay otros dos libros más dedicados ya al coleccionismo. Es decir, el coleccionismo desde el punto de vista de actividad, eh,
cómo se Sí, colecciona, qué tipo de como colecciones. iniciarse, sí, ese tipo de cosas. Aquí es donde podemos hablar, y ahora hablaremos un poquito de cómo es un billete, qué se hace con él, qué Ujú, características tiene. Esto es un manual de coleccionista. Y el segundo libro es como el complemento. Vamos a hablar de todos los sellos que se les han puesto a los billetes. Porque sellos falsos hay. El 99% de los billetes que hay con sellos son falsos. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿De dónde salen las leyes recopiladas en nuestro documento? Todos los sellos falsos, ¿por qué los son? Porque hay que explicar las cosas para que la gente lo ujú, entienda. No es porque yo ujú, lo diga, es porque ujú, es evidente por otros motivos que son este y este. Y se conocen estos casos. Y lo que no he puesto ha sido quién es el tramposo y quién lo vende, porque en algunos casos lo sabemos. Otra cosa son, por ejemplo, todos los billetes falsos. Los billetes falsos de época. ¿Cuándo empiezan las falsificaciones? Los vales reales ya se falsificaban. Y ese tipo de falsificaciones tienen detrás historias humanas increíbles. En algunos casos, hasta tragicómicas. Esas historias están aquí. ujú. Y es un homenaje también incluso a esos pillos, a esos pícaros. A esa gente que intentó engañar y en algunos casos con circunstancias como es que yo le debía dinero y tenía que darle algo. Y como era buen dibujante, me obligó a que le falsificara un documento. Otros, no, es que yo soy muy buen dibujante y es que espero que me contrate la FNMT, porque soy muy buen dibujante y he hecho falsos. Y luego hay Sí, sí. casos, y luego también hay otro capítulo de errores, ¿vale? Con un catálogo propio, que es el que utiliza Aure Calico, y un catálogo, perdón, y una recopilación de leyendas. Porque claro, aquí hay muchas cosas que también. O sea, lo- 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 ese de allí es canónico para errores, ¿no? sí, 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 Mm, ese es el que está utilizando, por ejemplo, Aure mm, Calico en todas sus, mm, en todas sus subastas. mm, También utilizan otros capítulos de archivos, billetes de archivo, de muestras y cosas así, también lo referencian, pero sobre todo de errores. Y leyendas, cosas curiosas, porque, por ejemplo, los famosos Zorrilla, las 1000 pesetas de 1931, tienen muchas leyendas y hay variantes de las leyendas. Nadie sabe la realidad. Lees en Imperio Numismático, volvemos al principio, y yo apunté esa leyenda. Y en un comentario de otro encontré otro trocito de la leyenda. Esto es lo que se sabe, o lo que se comenta, y lo metes en la parte de sí, sí, claro. cosas que, oye, mira, que pueden ser Mm, verdad o no, pero esto es lo que hay sí, recopilado sí, de todo sí, el sí. mundo. Lo que Ujú, decía Zacarías, lo que decía Juan, lo que decía Pepe, lo que decía Alberto, lo que decía no sé. Créase o no créase. Esto no es, como decías tú, esto no es canónico, esto es mm, lo que hay. Y luego hay mm, curiosidades, yo qué sé, pues al Pernales le detienen y curiosamente en el informe del Pernales aparecen los números de serie de los billetes que tenía. O sea, pues es una curiosidad, ¿no? No, no va a ningún sitio, pero es esa cantidad de información que tienes alrededor de los billetes. Los billetes en el cine. ¿Cómo han sido tratados los billetes en el cine? ujú. Sin Y marcar. han sido. No, Billetes sin no. marcar. Si han sido billetes de verdad, que en Mm, algunos casos lo han ah, sido, vale. o han Mm, sido copias, si han sido lógicos o no han sido lógicos. O sea, hay películas de los años 50, 70 o 60 que utilizan los billetes correctamente. Pero, mm, por ejemplo, recientemente en Netflix teníamos Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable saca billetes de 1928 en el año 1928. Y eso para una persona que colecciona monedas no va a saber que es un error. Pero es muy importante entender que esto que pone aquí, la fecha de ujú, emisión, ujú, claro. no es la fecha de circulación, es la fecha del acuerdo de vamos a emitir este billete. Ya circulará mañana, dentro de un año o dentro de 10. Y en esa serie metieron la pata, pero de manera enorme, poniendo billetes de 1928, porque además encima son baratos y lo pusieron de verdad, eran buenos, pero en el año equivocado. Porque esos Ujú. billetes empezaron a circular en 1932 y algunos en el 36. O sea, Bueno, pero te dio a ti para poner la anécdota en el libro. claro, a mí me sirve para eso. Claro. Entonces, volviendo un poco al libro, hay mucha gente que me pregunta, Mm, ¿es un catálogo? No, aquí no vas a encontrar billetes. Ahora, eso sí, vas a encontrar mucha información inédita, incluyendo billetes inéditos. Vas a ujú, encontrar muchas cosas que no vas a encontrar en ningún catálogo, en ningún artículo de prensa, ningún artículo, llamémoslo, numismático tipo Ramón Cobo o de Gaceta Numismática, etcétera, y no lo vas a encontrar en ningún sitio, porque me he metido de cabeza en sitios que en algunos casos no te dejan entrar y en otros, pues no, tú puedes investigarlo, pero también hay que sacar sus conclusiones, ¿no? ujú, ujú, El libro que más puede utilizar un novato es el tomo, digamos, de coleccionismo puro y duro, ¿no? El manual del coleccionista, porque estamos hablando de un libro que lo que busca es enseñar al novato. ujú, ujú. Pues aquí tenemos unos
unos índices enormes, todos los libros tienen unos índices que ocupan, bueno, los índices completos de la enciclopedia, no sé, son como 100 páginas. O sea, bueno, los índices, no, perdón, la bibliografía son 100 páginas, los índices deben ser como 30. Nunca dejéis a un ingeniero escribir un libro. Lo siento. Bueno, entonces aquí empieza desde un poco de qué es coleccionar, Mm, por qué coleccionas, glosario de términos, qué actividades tienes que hacer. Bueno, leer, buscar, adquirir, almacenar, cosas súper elementales. mm, En el caso de alguien que coleccione moneda, hay muchas de esas cosas que las tiene ya metidas en la cabeza, pero si tú no has claro, empezado nunca, pues tendrás que claro. saber de qué va, ¿no? Y luego, pues claro, esto se llama billete, cédula, vale, no sé qué, un montón de conceptos, ¿no? Conceptos básicos, cómo comprar, cómo vender, los grados de conservación. Todo eso es un capítulo enorme dedicado a que la gente aprenda. Entonces, por ejemplo, vamos a enseñar un poquito. Ujú, Esto es un billete en el que tenemos el anverso y el reverso. Esas son ujú, palabras que todo el mundo más o menos conoce, pero no todo el mundo. Que yo me he encontrado gente por ahí que habla de la parte de delante y la trasera. Tío, me llaman anverso y reverso, queda un poco más bonito. En las monedas se utiliza igual. O sea, claro. trasera del billete, como si fuera, no sé, la trasera de un televisor. Bueno, lo principal en los billetes es que tienen aquí una viñeta. Ujú. Esto es algo muy típicamente español, por cierto. O sea, O sea, no se le llama tipo, se le llama viñeta en sí, billete. Ujú, esto es una viñeta, ujú, ¿vale? Y la viñeta es la imagen de... Bueno, una viñeta en realidad es cualquier grabado que hagas y lo imprimas. ujú, Pero en este caso la viñeta es la de un personaje. En este caso San Isidoro. Tienes las orlas. Esto de aquí, que donde está el número, es el rosetón. ujú, Son cosas muy típicamente españolas. En otros billetes, pues es un poco diferente, pero el concepto es parecido. Las firmas y encima tenemos las antefirmas, que es el título de la persona. El gobernador, el cajero, etcétera. ujú, Número de serie, único, la matrícula del billete. Dependiendo de la época, tenían uno en el centro y dos arriba, en diferentes tipografías, en diferentes colores, aquí, aquí, por detrás. Hay ujú, muchas variantes. Cuanto más atrás en el tiempo, más simple, cuanto más pegado al principio del siglo XX, intentan complicarlo lo más posible y a medida que avanza la FNMT, tienden a simplificarlo. Una medida de seguridad era ponerlo en el reverso y como podéis ver aquí no hay. no. Ujú, Ponerlo muchas veces, pues bueno, lo ponemos dos y ya está bien. Todo eso va ujú, evolucionando con el sentido común, con la técnica y con la necesidad práctica, ¿no? La denominación se pone normalmente siempre en número y en letra. El emisor en una cartela, esto es lo que se llama la cartela, ujú. y aquí, ¿qué más podemos ver? Bueno, O aquí sea, esto son normas, ¿no? O sea, el emisor en cartela, bueno, en otros a ver, casos no, a lo es una mejor cuestión de no. diseño, es una cuestión de Diseño. diseño. Y Vale, que vale, siempre vale. ha sido más o menos siempre así, pero no siempre. O sea, te coges los Vale, billetes claro. del Banco de Gijón, perdón, el Banco de España en Gijón, o el Banco de España en Bilbao, y no tienen nada que ver, porque unos se llenan incluso talones parecidos a cheques. De Ujú, nuevo, lo mismo, si tengo tiempo, lo hago bonito, o si lo hago con prisa, pues hago cosas distintas. En el reverso, lo que vamos a encontrar siempre es una escena en los billetes modernos. En los billetes clásicos, es decir, billetes del siglo XIX, originalmente eran dibujos geométricos, luego que si ponemos algún medallón, luego ponemos cuadros, que eso ya es mucho, ¿eh? Y algunos incluso dibujos originales. ujú. Aquí normalmente no se suele dar mayor importancia a las cosas, porque bueno, aquí puede haber una cartela, un nombre, lo que sea, se Ya, repiten vale. las cosas O sea, es un por poco más tenerse. libre, ¿no? Un poco más Pero libre el. siempre nos vamos a Mm, encontrar en un billete el qué, su denominación, su número de serie y las firmas. Eso es y el emisor. Eso es imprescindible. O sea, yo, Pepito, emito un billete que vale tanto dinero, aquí te lo firmo y este es su número de serie para controlarlo. Eso es lo más básico. Dependiendo de las épocas, pues hay otras medidas de seguridad y otras cosas que no vamos a mencionar, matrices y cosas varias. Y luego, evidentemente, que aquí no lo puedo sacar fácil, la marca de agua, ujú, pues la marca de agua es un invento que es una medida de seguridad desde hace muchísimos años y que curiosamente el dólar no ha adoptado hasta hace nada. O sea, el dólar ha ujú, funcionado sin marcas de agua. ujú, ujú, Sin embargo, el billete español ha sido siempre imprescindible la marca de agua. Es infalsificable una marca de agua. Se puede imitar, se puede hacer muchas cosas, pero nunca va a ser igual. Otras cosas que vemos también son los márgenes. Los billetes españoles han tenido siempre margen hasta 1979, en el que cambia el estilo de diseño. Está José María Cruz Novillo como diseñador que cambia a España porque es el originador de
todos los, no voy a decir todos, pero los principales logos que conocemos de empresas en España, periódicos, cadenas de radio, empresas de todo tipo, y es a la vez también el que cambia el papel moneda en España. O sea, no deja de ser curioso que ahí mezclas la publicidad y el diseño de billetes. Ujú. Y luego, más adelante, la misión de 1992 viene influida por los criterios alemanes. Es la influencia de un diseñador alemán, ¿no? Cambia un poquito más también y lo hace más alemán. Em, una cosa muy importante de los billetes es que tienen que estar así. Que yo lo coja y apenas se Ya. mueve. Mm. Esto es lo que sería un billete sin circular. Las monedas se mira el desgaste del relieve. Los billetes también tienen relieve. Aunque el relieve para verlo hay que echarle microscopio. También se toca. Un billete hay que tocarlo, hay que sentirlo. Esto, si os cogéis un billete como este y lo tocáis, sabéis que estáis tocando un billete. Es la principal medida de seguridad, porque la calcografía está protegida por ley. Si yo doblo un billete, baja el dinero. Doblo más, baja el dinero. Si te pego un mordisco, me lo cargo. Hay Bueno, a no ser que muchas. seas a ver, no ser que seas una celebrity y te hagas una foto. Entonces, si es una celebrity y te No, haces a una ver, foto, también existen billetes con pinturas, como este que tenemos también, aquí, de, también. de Verun numismática, y que son pequeñas obras de arte, Mm, ujú. y eso ya es una variante diferente. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, eso sería un poco lo que sería un Ujú, billete ujú. pues, para que alguien empiece a funcionar. Vale, bueno, entonces hemos hablado de la enciclopedia, hemos hablado de la historia monetaria, bueno, la historia de notafílica en España, porque evidentemente no nos podemos meter ya en el extranjero porque ya es algo brutal. Bueno, el extranjero también En parte sí, porque Cuba, Puerto Rico, Filipinas, claro, Luisiana claro, tienen historia claro, notafílica claro, también. claro. Y luego ya pues solo nos queda, pues oye, tu última gran obra, que creo que es una novela. Sí, Y bueno, que por cierto, menuda exposición, ¿eh? O sea, yo mi trabajo simplemente hoy ha sido escuchar, porque yo te dije, yo te mandé los temas de que íbamos a hablar y tú te lo has cogido, pa, 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 y digo, vale, venga, pues vamos a ir hablando de todo esto y me has hecho todo el programa, ¿eh? Vale, pues vamos a hablar del tema del libro, ¿vale? De la novela. bueno, pues aquí os presento, al que no lo conozca, muchos ya me conocéis también, El secreto del Vita. Es una novela de misterio con una parte, digamos, de historia novelada y que tiene su origen en este barco que se ve aquí. A ver, ahí está, ¿no? Ah, Sí. ujú, Ese barco es el Vita. Ese barco existió de verdad, es un barco real. Es un barco que se construyó en el año 31 en los astilleros de Kiel, en Alemania, bajo el nombre de Argosy. Y que en febrero del 39 Negrín ordena comprar y cambiarle el nombre a Vita. Es un yate precioso, es un yate con unas líneas increíbles de una goleta de vela, precioso, es un barco increíble. ¿Cuál es la intención? Transportar tesoros expoliados en España durante la Guerra Civil. ujú, El principal tesoro que afecta a cualquier coleccionista de tu canal y de la numismática es el monetario del Museo Arqueológico Nacional. 5 sí. de noviembre de 1936. Es como empieza la novela, directamente con con el atraco a mano armada Sí, del sí. Museo Arqueológico. Todos los personajes que salen en ese capítulo son las personas reales que ocurrieron. Entre otros, Felipe Mateu, que fue el conservador del museo en ese momento y el cual fue el primer ganador de, Mm, del premio de la ANE que me dieron a mí hace, mm. hace un par de años. Entonces, es una cosa que me ha gustado también enlazar, ¿no? Es decir, el personaje que aparece en la primera línea de mi novela tiene el mismo premio que yo, lo cual es un orgullo. A Hombre, mí pues sí me sí, siento claro, claro. absolutamente orgulloso. Mm, He claro. intentado traer un poquito de su vida en esta novela. Todos los personajes que aparecen son reales, excepto algunos que he tenido que meter porque son los que luego van a enlazar la historia, ¿no? Entonces, básicamente, la historia va a tratar de una búsqueda de un tesoro. Es la búsqueda del tesoro del Vita. Ujú. ¿Qué Sí, pasó con sí. él? El tesoro se traslada por diferentes partes de España, llega a Francia y el Vita lo manda a México. Ahí está Indalecio Prieto,
en esos momentos enemistado con Negrín, porque él tiene montada la Jare y no es el plan que tiene Negrín para los exiliados republicanos. Y Indalecio Prieto lo que se encuentra es que el barco ha llegado, porque le avisan con tiempo, pero el capitán no está, con lo cual los de las aduanas dicen, no podemos hacer el papeleo, no encuentran cosas. Y él habla con Lázaro Cárdenas, con el presidente de México, para que el barco no pase las aduanas y que le den toda la carga personalmente y que no hagan preguntas. Mm, Eso está documentado en otro libro que se llama El Tesoro del Vita. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Prieto? Se dedica a fundir todo el oro, a desmontar todas las joyas, devuelve algunas porque casualmente son de las mujeres de algún ministro, pero fundamentalmente lo que hace es sí, ganar sí, dinero. sí, sí. ¿Qué Ujú, hace con ese dinero? Por una parte, hay otro libro que también documenta que se va quedando con muchas joyas. Él presumía de ser la persona más rica de España. Se sabe también que, aparte de enriquecerse, utilizó ese dinero para ayudar a algunos republicanos pagando alquileres, o, por ejemplo, fundó el Colegio Madrid. El Colegio Madrid de México se fundó en 1941, si mal no recuerdo, y en él han estudiado recientemente pues, personas conocidas como puede ser Diego Luna, el actor, o todos los hermanos Cuarón. Uno de ellos es uno de los directores de una de las ujú, películas de ujú, Harry Potter. ujú. Entonces, ese dinero ha surgido y sirvió para eso. Pero luego también hay Sí. Mm, leyendas, testimonios de que se quedó con el dinero mm, y que mm, escondió parte del dinero. ujú, Y ese es el punto de partida. mm, La novela tiene un ambiente numismático no solo porque tenga aquí un doble excelente, que tiene su función en la novela. ujú, Esto es una pista que tenéis que tener en la cabeza, sino que también el personaje es un personaje como cualquiera de nosotros, pues un cuarentón que ha quedado sin trabajo y que se acaba de divorciar y que está destrozado y que ujú, le pide un favor a un amigo para trabajar en una casa de subastas, porque su amigo es dueño de una casa de subastas numismática. Y él como coleccionista, pues puede, bueno, pues darme el favor mientras busco otra cosa. Y lo que se encuentra en su primer trabajo no es una, una cesión de nada. Es un tío que viene diciendo, mira, yo me voy a morir, mis hijos no quieren nada, te traigo mi colección. Y le trae un par de álbumes cargados de oro de mm, Isabel II, mm, cargados de mm, plata, EBCs, SCs, incluso piezas de estas únicas de algunos ensayadores raros, todas las cecas, tiene todo, tiene todo. Uy, qué maravilla, ¿no? No, no, esto es una parte de lo que tengo. Pues nada, oye, que yo me tengo que ir, que te encargas tú de gestionar toda esta cesión. Y cuando se encuentra trabajando en esta cesión, claro, empieza pues lo que va conociendo mejor. Ah, pues esto, 200 euros, está así, tal, 400 euros, es una cosa que en la que todos los coleccionistas nos vamos a sentir identificados. ujú, De repente se encuentra con un duro alfonsino. Y ese duro alfonsino no le cuadra, porque claro, la colección de este tío es todo EBC, SC, y ese duro está en BC. Diciendo, ¿qué pinta esta mierda aquí, no? Lo mira y descubre que las letras del ensayador y del juez de balanza no existen. Son letras que no deberían existir, mejor dicho. Ah, será falsa. ujú. La prueba, comprueba que es de plata, que pesa lo que tiene que pesar. ¿Quién va a hacer una falsificación de plata? Y con las medidas correctas. Y cambiar las letras, ¿para qué? Sí, 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 sí. Y a partir de ahí, pues bueno, van surgiendo otros personajes que van trayendo más información, él va a seguir investigando por su cuenta, va a encontrar información relacionada con su abuelo, y cómo su abuelo, durante la guerra civil, porque su abuelo había luchado en la guerra civil, eh, tiene relación un poco con lo que va pasando en la parte histórica del libro, porque los capítulos están divididos en historias en el pasado e historias en el presente. ¿Vale? De manera que él va a ir investigando lo que ha, lo que ha ido haciendo o lo que va encontrando en libros de historia, por decirlo de alguna manera, y va a ir investigando lo que cree que ha hecho su abuelo. Y eso le va a llevar a descubrir que su abuelo a lo mejor no era tan simpático como él pensaba. Ujú, ujú. Así que bueno, Sí, sí, no sí, destripo sí. más. Es una novela que se lee muy bien. Ujú. Vamos ya por la segunda edición, o Sí, sea ya que lo se está veo ya. leyendo bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y os animo a todos a comprarla. ¿Y esto por Eh, Amazon? Esto se puede comprar en cualquier sitio. Ujú, Me explico. A mí si me la compráis personalmente, yo me llevo más comisión. A mí me viene mejor. Pero si la queréis comprar en Amazon, la compráis en Amazon. ujú, Si la queréis comprar en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, cualquier ujú. sitio, O sea, allí cualquier también, librería online. también está. ¿Es, de qué editorial es?
La editorial se llama Estrella del Norte. Ujú, Es una editorial nueva de Cantabria que tiene un par de años y que dentro de sus filas, pues tiene, por ejemplo, una persona que quedó entre los 10 finalistas de Un Planeta hace unos años. ujú, Tiene una directora de cine que tiene un Goya. Y recientemente un compañero que precisamente estuve viendo el viernes en Barcelona, pues le acaban de comprar los derechos para hacer una serie ujú, en Netflix. O ujú, sea que, bueno, digamos que los que estamos aquí tenemos esperanzas de que todo vaya muy bien siempre. La historia, lo que comento, se puede comprar de esa manera. En algunas librerías está en físico ya disponible. Si no está en físico, os la traen al día siguiente. ¿Vale? Eso se vale. encarga y Ujú, normalmente al día ujú, siguiente la podéis tener. ujú, ujú, Si la queréis comprar a mí, pues yo os la dedicaría, evidentemente, en persona. Si la habéis comprado en otro lado y nos vemos en cualquier sitio y os la traéis, yo la dedico con todo ujú, el cariño del ujú. mundo, nos hacemos fotos. Y si te la queremos comprar a ti, ¿por dónde tenemos que hacer el contacto? ¿O correo electrónico? Directamente a través de mi Facebook, de mi WhatsApp, de mis Vale, contactos, de mis amigos, yo lo que vale, necesitéis. vale, de Y acuerdo. contaros que, bueno, es una historia en la que se mezcla novela histórica, novela de misterio, un poquito de suspense, no mucho, una parte Amor, policíaca amor. y hay mucha parte romántica también. Ah, es Hay mucha parte importante. romántica. Soy un romántico, lo siento mucho. La novela termina de una manera que no os voy a desvelar, pero va a haber segunda parte. Va a haber Ujú, segunda parte porque los personajes van a seguir investigando más cosas. Y ujú, siempre vamos a estar hablando de numismática, que por eso a mí me gusta el presentar esto en un canal como el tuyo. ujú, Estamos hablando de una novela de misterio, una aventura de búsqueda de un tesoro. Como quien dice los Goonies, ujú, pero el personaje eres tú. ujú, El personaje eres tú que coleccionas, eres tú mismo. Que te han surgido unas circunstancias en las cuales, pues bueno, pues te llevan ahí. Y lo que yo he intentado es que la novela sea posible. Sea una novela en la cual, si tú te encontraras en esas circunstancias, actuarías más o menos de esa manera. Intentarías confiar en unos, en otros, intentarías investigar unas ujú. cosas, algunas Sí, casualidades, que sea y como creíble, coleccionista sí. te vas a Mm, sentir identificado en ella. mm. Sí, que no sean personajes a lo mejor tan estupendos como los pinta Dan Brown, ¿no? Parece que son perfectos, ¿no? No sé qué, no sé Claro, cuánto. no, no es Sherlock Mm, Holmes, es un ujú, tío torpe. ujú, O sea, es un ujú. poco triste decirlo, pero es un tío No, gordito. un tío normal. Y Mm, un tío ujú, normal, que bueno, pues ujú, ha tenido una vida en la que, bueno, pues ha ganado dinero en unas cosas, en otras, ha divorciado, ha ujú, perdido el trabajo, tiene algún amigo, el otro, bueno, es una persona un poquito introvertida. ujú, Y va a descubrir muchas cosas acerca de su propia persona, del amor, de la familia, de ujú, la historia. Se va a encontrar con muchos personajes que algunos de ellos, como menciono, tienen los nombres originales, que son nombres, digamos, de hace 80 años, son personajes históricos. ujú, ujú. Pero luego también otros personajes que se mencionan en esta novela que existen y que siguen vivos y les he tenido que Ujú, cambiar el nombre. vale. Porque el proceso de investigación que sigue el protagonista, que se llama Hugo, es el mismo que cualquiera de vosotros haríais. Voy a investigar esto, busco por Google, me encuentro esto. Ah, ¿y este nombre? Ujú, Voy a buscar ujú, en Google. Ay, me sale una página de Facebook. Ah, pues tal, voy a intentar contactar a la persona por Facebook. Lo mismo que haríamos todos. Pero claro, esas personas se tienen que conservar un poquito de ujú. intimidad. Claro, lógico, lógico. Bueno, pues oye, pues estupendo. Yo creo que lo has explicado de una manera bastante buena el libro. Muy atractivo para que lo compremos. De hecho, de numismática no he visto yo que haya novelas. Bueno, a ver, Hay poco, hay poco. Carlos de Miguel, un autor, bueno, que habla sobre la parte de la antigua Roma, de la tarde antigüedad, ¿no? Tiene un podcast Ujú. que se llama El Ocaso de Roma, no sé si lo conoces. No. Bueno, pues este Luego también tienes el Tesoro de Alejandría, que es sobre un tesoro de monedas también. bueno, sí, exacto. Bueno, y luego la serie esta, ¿no? De Nuestras Señoras Mercedes, ¿no? Y Sí, claro, bueno, evidentemente. está basado en un cómic, me parece, en un cómic de Paco Roca y tal. Y bueno, este Carlos de Miguel también, en honor, porque yo lo conozco en honor a los numismáticos, tiene un capítulo que habla sobre, bueno, está examinando la persona un antoniniano, ¿no? A ver, el antoniniano no se decía en esa época antoniniano, pero bueno, son licencias, ¿no? En honor a... Pero hay poco que profundice un poquito en todo esto. Así que, pues Aquí vais a encontrar eso mismo, que el protagonista va a estar catalogando cosas, se va a encontrar, van a discutir de
sobre todo habla al principio de monedas, hay un momento que habla un poquito también de billetes, ¿vale? Mm, Para que haya un mm, poquito de todo. mm, Las pistas transcurren a través de monedas, medallas y billetes. El mundo numismático como el mecanismo de transmitir información codificada. Es muy ujú, bonito mandar un mensaje en un telegrama, pero oye, ¿y si te mandan una moneda y eso es la pista para mm, averiguar dónde está un mm, tesoro? ujú. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, muchas gracias. Un honor que hayas estado en Volcanumis. Espero traerte pues más veces, espero invitarte más veces y que tú aceptes. Por supuesto. Sí que es verdad que es complicado a veces cuadrar, ¿no? Porque todos tenemos trabajo, todos tenemos historias, pero bueno, ha sido un programa genial en el que pues has conseguido, yo creo que transmitir en poco tiempo, hemos estado 1 hora y 40 minutos, en poco tiempo, digamos, todo lo básico que podemos para poder empezar con el mundo de los billetes. Yo la verdad es que no tenía, bueno, a ver, no digo que no tenía ni idea, pero sí que es verdad que, bueno, he descubierto cosas nuevas, la historia que has contado, las partes de un billete, no tenía ni idea de las partes de un billete, la verdad. Pero hemos aprendido un montón y ha sido bastante interesante. Y hemos aprendido también es de que podéis conseguir esa enciclopedia, podéis tener los catálogos típicos, el Edifil, pero luego, exacto, y Hago un poco de publicidad. tenéis la enciclopedia que tiene unos cuantos tomos, ya os lo he explicado antes, mirad el vídeo, bueno, si estás viendo esta parte se supone que habéis visto todo lo anterior. Y oye, por cierto, hay una cosa que no sabía del Jitsi, que cuando haces así, aparece. Es que antes has hecho así. Sí, sí, lo he hecho así, me da Mira, ¿has identificado. visto? ¿Has visto? Y en cambio, a mí no me sale, ¿eh? A mí no me, a mí esto no me sale. Ostras, a ti sí que te sale, macho. Debe ser la resolución o que el tuyo debe. Sí, sí. O que el invitado sigue O el invitado, no sé. exacto. A ver, haz así, haz el corazón, a ver si sale el También tengo que corazón. hacer un corazoncito, este no lo va a encontrar. Sale, ¡Ay, sale, sí! sale. ¡Qué bueno! Bueno, bueno, chorradetas, ¿no? También descubrimos cosas del Sí, Jitsi. sí, Bueno, pues qué bueno. oye, encantado, ¿vale? Si quieres despedir el Muchísimas programa, gracias. todo tuyo. Muchísimas gracias de verdad, porque tenía muchas ganas de hablar contigo de esto, porque creo que mucho de mi público en mi canal es gente que conoce el mundo del billete, más o menos, pero gente que se dedica solo a las monedas y no ha visto lo que es un billete, creo que hay mucha. No quiere decir que te vayan a convencer, oye, no, que tienes que coleccionar billete. Yo siempre propongo que cada uno haga lo que considere, que vuestras colecciones son vuestras, que las disfrutéis, que si consideras que un billete es un complemento perfecto porque tienes una colección de Franco, de la monarquía, y dices, mira, voy a coleccionar unos cuantos billetes y lo voy a poner más bonito, perfecto, yo te ayudo en lo que quieras. Que tú tienes una moneda romana y no te pega esto, pero sientes curiosidad por la historia, puedes leerla. Siempre, siempre, siempre seguid vuestro propio criterio. Coleccionar es una pasión increíble, pero es un proyecto personal. Jamás, jamás os dejéis influir por los demás. Seguid vuestro propio camino. Y solamente me voy a despedir con una tontería. Con el último billete en pesetas impreso en la FNBT. Es una manera de deciros adiós, igual que se dijo adiós a la peseta. Venga, pues con esta maravilla nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego.